Ariel Julián. Muy bien, Bruno. ¿Y vos qué tal? Bien, excelente. ¿Cómo estás, Dani Chun? Hoy, buen día. Buen día, Bruno. Buen día. No, bien, digo, hoy, ¿cómo estás? Digo, bien. Federico Arias, ¿cómo estás? Buen día hoy. Muy bien, buen día. Hola, Fabio, ¿cómo estás hoy? Buen día. Hola, Bruno, muy bien, buen día para todos. Qué convulsionado, no sé si esa es la palabra, o con mucho revuelo limpia la última hora, principalmente ayer, con esa escalada de comunicados, ¿verdad? Digo bien, me expreso bien. A mí no me ¿verdad? sorprende. ¿Eh? A mí no me sorprende. Ahora, está la gente que dice que está mal, que por qué se hizo esto si todavía quedan 2 fechas, que por qué... Y que no juega por nada Olimpia. Sí, pero mirando los nombres, no sé qué mirando los nombres creo que coincidimos acá cuando Claro. hablamos muchas veces la famosa lista que podía salir de Olimpia, pero la forma o el momento quizás Pero es lo si que ya a mí me sorprende. Ya Porque... para mí es un anticipo de hecho nomás. Sí. O sea, esto se esperó. O sea, Ariel, vos no hiciste la de revisar la cuenta, ¿Cómo que revisa la cuenta? si no era un fake. No. No, yo creo sí que revisé. ¿Sabes por qué? no. Porque, quieras o no, eran los nombres que esperaba cierta gente, o la mayoría, para no decir después, había sido. Yo creo que hay una, o sea, vos puedes decir, no me sorprende que ellos no sigan para el 24, pero que lo hayan anunciado ayer. Pero es que ya no juega Olimpia nada. Para Olimpia, la temporada oficial 2023 yo pregunto. terminó. O No, sea que pero técnicamente termina en Espera, 8 días. En 8 días. Estos 3 jugadores no fueron a practicar hoy, por ejemplo, pregunto. No, Tiene que seguir. vamos ahí a Johnny. Lo que yo quiero, perdón, no completé para que ustedes puedan debatir. Porque vos dijiste que sí, debatamos. vos revisaste. Yo revisé, revisé. es que yo por pero... protocolo siempre reviso. A mí Claro. me hicieron revisar en la de Tito Torres. Este. Porque yo la de Silva, después le muestro a mi señora la de Tito Torres y me dice, no, ese es fake, ese ya salió hace... Porque hace unos meses salió una parecida. Sí. Y le digo, no, mira la fecha. No, yo por eso le digo a Ariel cuando la dice, fecha y la no me cantidad. sorprende. Pero, además, cuando Alejandro levantaba y el tema de Pablito Lescano. Claro, Alejandro, sí. Entonces, Eso fue era antes. una intuición. Eso o sea, que- fue antes. Entonces vos concatenás con lo que se publicó. Claro. Y por eso lo Alejandro, Entonces, yo no revisé. sí. Entonces, para mí un anticipo de hecho que estaba totalmente previsto. Bueno, no, Entonces, pero espera, déjame te quiero completar para que se pueda entender bien el debate. No, lo de Alejandro Silva cuando él dice me van a extrañar, levanta él en Instagram, eso fue previo al comunicado de la Olimpia, ¿verdad? ¿A qué voy? Para que ustedes tengan los elementos completos nomás de manera a debatir, ¿a qué voy a apuntar? Después no digan ahora, pero vos no preguntaste esto, vos no dijiste esto. A lo que voy es que quedan 2 fechas, es cierto. A mí no me sorprendió para nada, le soy muy sincero, que hayan sacado los comunicados de Otálvaro, de Alejandro Silva, de Tito Torres. Bueno, gracias, ya se acabó el ciclo. Muchas gracias, fulano, campeón, toda la historia esta, ¿verdad? Pero está el que te dice, y lo manifestó el propio Alejandro Silva. Si buscamos la nota gentileza, tío, podemos usar esa nota, ¿verdad, muchachos? No creo que haya ningún problema. Cortamos y ponemos el testimonio de Alejandro Silva. Porque él lo que dice es, me dolió la forma en que me voy del Olimpia, porque no hablé con el presidente y me entero por un comunicado. Sí hablé con Chiqui Arce. Y Chiqui muy respetuosamente me dijo que no iba a tenerme en cuenta, ¿verdad? Y ahí es donde yo ya meto mi opinión y ahí cada uno tendrá su parecer o su opinión. A mí me parece que está muy bien lo que hace Olimpia. Porque Olimpia lo que dice, lo que está haciendo con esto es tirar un mensaje, decir, señores, acá nosotros ya inmediatamente vamos a hacer el trabajo de renovar el plantel, de liquidar ya con el tema de los jugadores que no van a continuar, no estar alargando. 2024 ya para Olimpia. Hace rato Olimpia está trabajando en el 2024. Así o sea, mismo. ahora, podemos entrar en qué sentido, en las formas. Porque Correcto. está el que te dice, pero ¿y para qué? Hoy me sacaba un olimpista y me decía, ¿y para qué hicieron esto si en 2 fechas termina el campeonato? Porque ellos tienen contrato hasta diciembre, tienen que seguir entrenando. ¿Y qué cambiaba de
sacarlo ahora o decir a fin de año se acabó el contrato y bueno, o hacer la misma cosa, el comunicado y todo lo demás. ¿Por qué hacer esto? ¿Verdad? ¿Por qué hicieron esto? Y yo también le encuentro una explicación. Yo lo que creo es que la dirigencia usa a su favor de que dice, no, estamos trabajando, miren, acá ya nosotros vamos a renovar el plantel, y también, no digo que haya mala intención, pero que digan, parte de la mala campaña obedece a estos. Porque siempre los dirigentes buscan hacer cosas a su favor, y siempre es mucho más fácil sacar un técnico, y lo segundo más complicado es un jugador. Pero un dirigente, yo nunca escuché que el club por la forma que nosotros tenemos, que digan, porque acá no está gerenciado, acá no hay un presidente gerenciado o pagado por el dueño del club, que saca un comunicado y diga, no, el presidente fulano de tal dejó de ser presidente, muchas gracias por todo lo que hiciste en estos años de trabajo, hasta luego, chao. El nuevo presidente del Cruz Azul de México es fulano de tal. Bienvenido, fulano. ¿Qué es lo que podría pasar si hay SA y son los accionistas quienes dicen, Exacto, sabes que el presidente no sirve? Entonces, no está haciendo le su echamos trabajo a Cardona, a Zapac. Bueno, pero eso no puede ocurrir acá. Exacto. O sea, bueno, yo estoy pero de acuerdo, voy a eso. No sé qué en el tema piensan. de la forma, porque nada le hubiese costado al presidente No, Cardona. eso no, es mi opinión. Ah, bueno, está bien. Yo, entonces, es mi Ariel, opinión. vos estás dormido hoy. ¿Cómo que he dormido? Estoy diciendo que un olimpista me envió un vos mensaje estás haciendo que una me descripción, dijo, una descripción de exacto, contexto. una Bueno, descripción. está bien, No, retiro, porque yo no dije retiro, eso. Pero al final, entonces, ¿está o no está de acuerdo con la yo forma? estoy de acuerdo con que Olimpia haga lo que hizo y con la forma también. Ah, porque ok. es ya decir, señores, acá estamos trabajando yo y con ya. la forma. ¿Para qué alargar esto? ¿Para qué se gana más con 2 semanas Pero- o esperar fin de año? Pero entonces, No. esa última teoría que sumaste para entender por qué lo de la forma, también estás de acuerdo, de implicar cierta cuota a estos tres, que decir, y bueno, Es que, Dani, ¿sabes por qué a 2 es fechas que, no Dani, jugamos por nada? Y Dani, convengamos que estos jugadores no tuvieron ¿Sabes, buena... Bruno? o sea, yo venían... esa venían- parte, por ejemplo, no estaría de acuerdo. Porque con las otras que vos dijiste, sí. ¿Sabes qué faltó acá para mi gusto? Para que quede mucho mejor la institución. Que levante el teléfono del presidente, no se le llame, le diga, Alejandro, muchas Ariel, gracias por todo. Ariel, no, porque Ariel, pero- cuando te sacan, no vaya a esperar vos que el que te trajo. ¿Quién te trajo a vos, por ejemplo, acá? Bueno, pero... No, te otro pregunto, ejemplo. vamos a poner ejemplo. Fui yo, ¿verdad? Claro. Bueno, y a lo mejor yo te voy a llamar, pero la directora Natalia Zucolini no tiene derecho a llamarte, voy a decirte, gracias Ariel por todo. No, lógico, pero en el Te voy a fútbol decir tiene- yo si es que no me voy antes o me echan a mí. Pero el fútbol pues, Pero tiene si código... yo soy el... A la puta. Verán, Pero- pongo como ejemplo. Chava que la si cara no- de Federico cuando voy. Que si no me echan antes a mí, yo a lo mejor yo mismo te iba a decir, bueno, Ariel, si amigo, Hasta acá la llegamos. empresa tomó la decisión. Totalmente, digo, un recurso humano, ¿y por ¿verdad? qué Te te voy a convoca, listo. decir? Pero amigo, me tenía que llamar la directora. No. Pero el fútbol... ¿por qué no me llamó Ariel, a mí? Ariel, Vámonos. decí nomás ya. ¿Eh? No, yo voy a decir, ya que ustedes están ahí discutiendo todavía, para mí actuó mal la dirigencia de Olimpia. No me importa, venga quien venga, venga de a uno. Para mí actuó mal la dirigencia de Olimpia. Está bien Mal opinado, y mal. Fabio, No opinado. se hace eso, no se hace. ¿Qué es lo que no se hace? Si me vas a decir que estos son los señalados porque se jugó mal toda la temporada, ahí tenés que tener 20 jugadores, entonces se tienen que ir todos del No Olimpia. se puede hacer Y todo claro, una vez. pero yo te digo nomás, entonces está mal. Déjale, el jueves ya termina el campeonato, el próximo jueves termina el campeonato. ¿Qué costaba una semana más? Olimpia no tiene tiempo. Pero déjame argumentar en Olimpia posición no tiene tiempo. sobre la forma, porque tu ejemplo no vale, Bruno, porque... ¿Sabes por qué? Porque el fútbol pues, es distinto, es un mundo muy especial. Estamos hablando de un tipo que fue clave para una campaña extraordinaria de Copa Libertadores de América. Fue vicecampeón. Hace marcó- Pero el 10 fútbol años. tiene Hace no 10 importa. años. el mismo, Más 7 títulos, Ariel. Más 7 títulos, Ariel tiene el 79 mismo goles. comportamiento. El extranjero. ¿Quién lo contrató a...? Vos no solés decir que el fútbol es fotografía, es el momento. No, Mira cómo se contradice ahora. ¿quién? No, A ver, si mejor no van a estar hay una cada cantidad, octubre hay una cantidad, llamando a todo el mundo Ariel, acá para que se recuerde el campeonato. No, hay una 90 de los cantidad, títulos del 79. una cantidad de por supuesto. ejemplos. Hay una cantidad de ejemplos. Carte contrató a Ramón Díaz y a Leonel Álvarez. Lo hizo sentar en el living de la casa
y lo echó de los Ríos a Traditores. El Trovato trajo a Repeto y lo echó Brunote en una de las sedes de la comida rápida, me acuerdo, en la casa del McDonald's que estaba sur de España, lo llevó ahí. O sea, el que te trae no te despide más. El método que tiene Cardona, ¿verdad? Acá hace poco estuvimos debatiendo y Bruno preguntaba si era Iván Torres, ¿me quedaba o me iba? Yo dije, por un montón de factores me iba, y creo que esos factores son los mismos que hacen que lo vayan, que lo saquen. El desgaste, las actitudes, la contra de la gente. ¿Por qué eligieron a los dos más resentidos por la gente? Porque es una forma de quedar bien con el público. Claro, Olimpia. totalmente. Lo comenzaron por Walter González, que va, Walter González la gente sabe, le resiste, pero no le muestra la bronca que le mostró a Iván Torres. Y Walter González está en la lista. Pero acá hay también, Romaña está en la lista. hay otros Romaña factores. acaba de postear en su cuenta de Instagram algo muy parecido a lo de Alejandro Silva. A ver, ¿qué posteo? Espérate, voy a mostrar, me envió aquí. Mientras que busca Federico. ¿Cómo? Mientras que buscas, acá también Olimpia está haciendo un corte de presupuesto, una reducción Claro. con Alejandro Silva. Y también se analizó el tema de Romaña manejo de grupo. postea aplaudiendo al público de Olimpia dentro de la cancha de Olimpia y tiene la frase: me diste más de lo que merecía, refiriéndose al público de Olimpia con un claro sabor a despedida también, porque se arrancó por los resistidos, por los líderes del sindicato. Ahí está el Y tema. bueno, está un montón de cosas, porque cuando ganaban eran lo de personalidad, 1000 batallas, pero como los triunfos fueron tan pocos y más fueron las derrotas, quedaron más en sindicalistas. Hablo yo de el público de Olimpia, el que va siempre a la cancha, el que se expresa en las redes sociales, porque si hubo similitud en el que está en redes sociales y el de la preferencia, al menos sé que apuntaban mucho a ellos. Pero ¿Verdad? Olimpia- Entonces se comienza por ahí, por la poda. ¿Por dónde comienzan? No, pero por los hay- dos más conflictivos, entre comillas, digo. Romaña es diferente para hacer su No, caso. Romaña es diferente, Porque dice Romaña que debe tiene que volver. volver al Austin. Claro. Él sigue siendo jugador del equipo de O la sea, MLS. ahora Olimpia tendría que poner ya dinero, algo que no hizo, porque él vino sin cargo, solamente con el sueldo para Romaña, pero él se despide también. Claro, salvo que le encuentren la vuelta para extender el préstamo, pero el régimen del colombiano, o sea, de Romaña, porque Otálvaro también estaba en la lista ayer de los despedidos, pero en el sentido no de... final de contrato, es que él vino a préstamo, Olimpia quiere contar con Romaña a diferencia de los otros tres, pero hay un impedimento financiero, porque tiene que comprar el pase, o convencer a través de Cerrati para que Austin haga la misma política de extender el préstamo con el zaguero central colombiano. Yo no estoy mucho con la idea de Ariel con el tema de que si le llama o no al presidente, pero sí, para mí me parece que no era la forma. Costaba esperar una semana más, pregunto, ¿verdad? Con respecto a que esto se pueda dar al final de temporada, ¿verdad? Entiendo lo que señalan los compañeros con respecto a jugadores que en su momento fueron líderes, pesos pesados del vestuario, pero no le costaba nada a esta dirigencia esperar un poquito más. Y Trovato le hizo un Twitter a cada uno, ¿no? Claro, sí. Pasa que el caso de Tito y de Alejandro Es que Silva no, es que fueron to- apuestas no, de es que Trovato. no, Otálvaro también. También, ¿verdad? Todos vinieron Otálvaro fue con uno, Trovato. Sí, y a cada uno él le contaba y hacía una mini reseña. A Tito Torres le dijo, estaba en Japón cuando te llamé. A Otálvaro le dijo, nos contaron de un lateral derecho en Uruguay, que jugaba en Nacional, ¿verdad? Y entonces de ahí pudimos contactar y contigo. después lo volvió a traer y lo de Ale Silva también, ¿verdad? Trovato se jactaba de Lo de Alejandro fue una de las primeras campañas mediáticas con el tema Ale de los socios. Sí. El tema del hashtag, porque no sé si después Montreal, pero fue la venta más grande que hizo Montreal. De cuando hecho, le compró. en un momento dado, ayer en la entrevista, Ale Silva agradecía justamente a los hinchas del Olimpia por hacer eso, ¿no? Ese sacrificio que, gracias a ese apoyo que tuvo en su momento, pudo volver desde Canadá, desde la Liga MLS en este caso. Pero, o sea, que vos lo que querías No tan- esperar es puede, fin, claro, fin de de año, año, entre ¿qué? Navidad y Año Nuevo. No, que no, ahí no. recién le El digan, jueves bueno, termina gracias, el- Lecito, no, por todo. el jueves termina el campeonato. Gracias, Tito, por... El jueves termina el campeonato ya. El próximo jueves, hoy en 8 días. ¿Por qué te reís? No, me estoy imaginando que
no le entrega la canasta de Navidad, ¿verdad? No le... Claro, no le dieron la canasta. Y ahí, ¿sabes qué, Fabio? Decir, ¿cómo? Indolente, ¿por qué esperaron que llegue este fin de año entre pan dulce y la sidra? ¿Por qué le hacen, por qué no le dijeron ya antes? Ustedes los periodistas, los comentaristas, no sé, hermano querido, buscan, yo te digo, está bien, Olimpia ya tiene que empezar su renovación. ¿Cuál es el drama? Y vamos a ver qué renovación tiene, porque es cierto lo que dice Ariel, estos 3 jugadores, estamos hablando de una reducción económica. ¿Con qué tipo de jugadores va a reemplazar si la intención es bajar ese presupuesto? Esa ya es otra cuestión. Bueno. Los que tienen que traer, ahí ese sí que quiero ver. Que nos traigan ahora después unos jugadores que no funcionan. Y ahí el tiro le va a salir por la culata a la dirigencia. A la dirigencia. Está el riesgo, claro. Claro. Porque hasta ahora no hacían esto porque le decimos a la gente porque no va a faltar el que diga, y por experiencias pasadas, esta no es una rescisión de contrato, es la finalización del vínculo. Y como recién referenciamos, son inclusive de la época de Trovato, por eso todos tienen 6, 7 títulos, porque formaron parte del Tetra. En el caso de Tito inclusive ganó aquella finalísima contra Cerro en el 2015. No se hizo antes para que no ocurra la gran polenta, la gran domingo, pero ahora no es que Olimpia tenga una urgencia si es llenar el cupo. Otálvaro hace rato no fue lo titular. Otálvaro ya lo limpiaba a Aguirre, ¿te acuerdas? Sí, pues siempre recordamos aquel caso en la cancha de Sol. ¿Cómo lo quiere la gente? Mira, había sido que lo quieren mucho a Otálvaro. Y quiera ser o no, o sea, Alejandro Silva también en algún momento había perdido el puesto. Pero los partidos más importantes para Arce los jugó. Y Tito Torres también. Tito y Alejandro Silva sí eran titulares. Lo que pasa es que allí vamos a entrar con el dilema del hincha del Olimpia. Por eso también piden que se levante la sanción. Porque en estos momentos lo que son los reemplazantes de estos dos jugadores son los Hugo. Hugo Quintana allí en el medio, junto a Marcos Gómez o Richard Ortiz. Y por la izquierda, Hugo Fernández, lo de Tito Torres. Entonces, desde ese lado, hay que entender que Olimpia tiene, pero el famoso por algo Alejandro Silva e Iván Torres, Resistido y todos eran titulares, porque yo cito estos nombres y el propio hincha de Olimpia, que capaz festeja lo de Silva y lo de Torres, después va a tener un freno de mando cuando le estoy diciendo Quintana y Fernández. Está Johnny, porque hay una pregunta clave acá que no sé si se la hacía Ariel o Dani, si van a seguir practicando, ¿verdad? Yo le preguntaba. Yo supongo que sí, ¿verdad? Porque tiene que terminar su contrato. Johnny, ¿cómo te va? Móvil. Bueno, buen día. Saludos para todos. Bien, bien. ¿Cómo ir a la mano con ellos, Johnny? Con los apartados, si se puede utilizar esta palabra. Despedidos también, pero despedidos en el sentido de despedidos en las redes sociales, porque tienen contrato hasta el 31 de diciembre y van a trabajar hasta, a ver, el equipo Olimpia juega su último partido el jueves, el jueves. Ellos van a trabajar seguramente hasta el miércoles, porque después ya no habrá práctica, al no ser que el cuerpo técnico diga, señores, después del partido trabajamos una semana más. Allí podrían continuar trabajando, pero por ahora, hasta la próxima semana van a estar trabajando al igual que su compañero. Pero ¿hace cuánto que venimos hablando de estos nombres? A mí no me sorprende. Totalmente. ¿Verdad? Ahora, lo que sí, para muchos como estábamos debatiendo, no era el modo de despedir a los jugadores, dicen algunos, ¿verdad? ¿Por qué Alejandro Silva dice, por qué no que dice Fabio, hablé con el presidente? Porque yo escuchando, Ariel criticaba la forma, por eso el tema del sentido figurado de levantar el teléfono de parte del presidente, y Fabio iba al cuándo. Si hoy, jueves, estamos a una semana del segundo partido, o sea, Olimpia tiene 2 partidos, el sábado y el siguiente jueves, ¿por qué no esperaron una semana? Entonces hay gente que critica la forma o el cuándo, porque no es como vos planteabas, Bruno, el tema de entre pan dulce, el 30 de diciembre. El 30 de noviembre Olimpia juega su último partido. Y si ya Chiqui no lo va a tener en cuenta, el 29. No, pero yo decía eso por la cuestión del formalismo contractual, porque Fabio decía, ¿cómo le hicieron esto? ¿Cómo llanan a Alejandro Silva? Tito Torres. No te descuides que después Alejandro Silva lo demanda a Olimpia. ¿Por qué le va a demandar? ¿Pero por qué? Y por, no sé, a lo mejor salario caído, premio. No, eso es otra cosa, no, eso es deuda. Eso es problema de deuda. ¿Por qué tendría que Olimpia decirle, no sé,
Hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Y finalizar un campeonato donde no te fue bien. Olimpia hizo una de las peores campañas del año. ¿Y quiénes hicieron la mala campaña? Y todos los jugadores. ¿Y entre ellos? Y todos estos jugadores, claro que son culpables también. Ellos más que nada porque son referentes. Pero ¿qué costaba una semana más? Si Olimpia no dio, ¿En qué estuvo a la altura. Una semana más? Y termina el ciclo, termina el campeonato y punto. Yo sostengo, para mí es demostración de que estamos trabajando y acá ya adelantamos. Estamos nosotros, muchachos, y es decir, bueno, miren, acá estos jugadores resistidos ya no van a seguir. Y esto también son parte de la mala campaña. Para mí es exposición. Sí, digamos que la parte más fácil para todo esto es el operativo salida de jugadores. Como también así, Fabio, lo dejo sentado, hoy lo digo, que ojo con los jugadores que vengan después, ¿verdad? Porque ahí los responsables van a ser los dirigentes, van a decir, ay, para eso se apuraron tanto para traerle a este paquete en reemplazo de ¿quién Silva, va a hacer reclamo? a este paquete en reemplazo de Tito Torres. ¿Y quién va a hacer reclamo? Los hinchas, estamos hablando de... Los hinchas, yo estoy hasta el cansancio piden la salida de estos jugadores. Y sí, yo hice sondeo y están todos de acuerdo. Y bueno, que entonces no tiene derecho ni claro. autoridad moral mañana a decir eso, a utilizar esa figura. El tema es la No, sí tienen autoridad. El tema va a ser la política. Vos lo sacás. Pero si y ellos está piden... esperando que vengan buenos refuerzos, ¿verdad? Que se refuerce bien. El tema va a ser la política que el club... ¿Y qué pasa si te dice, por ejemplo, no creo, ¿verdad? Pero no me sorprendería tampoco que digan, no, por estos 3 jugadores vamos a promocionar jugadores que están en condiciones ya de ponerse la camiseta de Olimpia. Cosa que no creo, ¿verdad? No. ¿Y qué pasa si Alejandro Silva va a Cerro y la rompe? No, pero ¿qué tiene que ver eso? No, planteo nomás. No puede pasar. Le puede venir bien el cambio de aire, qué sé yo. Claro, los ciclos... Se vaya a Cerro día, ¿no? ¿Sí? Mira, Jubero no lo conoce, no lo dirigió a Alejandro Silva. Puede pasar, no va a ser la primera. Sí, claro que sí. Aquella vez que le reemplazó a Chiqui. Jubero. Así como una de Diego Barreto. Así como una de Diego Barreto fue, no siguió en Cerro y se fue, en el semestre siguiente salió campeón con Olimpia. Así es el fútbol, la dinámica del fútbol. ¿Por qué no? No, pero yo por eso, yo sé que y se veía en el sentido que los que festejan no es la salida nomás, sino es la no renovación. O sea, Olimpia, si es que quería que sigan los Torres, Silva, que son los nombres más que generan este debate, Olimpia tenía que hacer una derogación. Olimpia tenía que técnicamente contratarlos. Y por eso no me sorprendería que digan, no, ahí le tenemos a Marco Gómez, Hugo Quintana, Richard Ortiz, Hugo Fernández. Y si levantan Fernández y Quintana, allí va a haber doble festejo del hincha del Olimpia. Ahora, si Fernández y Quintana tienen el año que tuvieron, especialmente esta recta de este segundo semestre, allí no va a haber doble festejo, va a haber frustración y se le va a exigir a la dirigencia para que contraten también en esos sectores. Porque antes de este anuncio, que era algo que siempre se debatía, no aparecía como los puestos claves para que Olimpia tenga que contratar. Más allá que aquella vez del último clásico, cuando se rompió Brian, se mencionaba la presencia ahí de Velasco, que es un extremo, que te puede jugar como media punta. Mucho más barato. Entonces, desde ese... Y que pueden venir jugadores de ese calibre, Es que Olimpia apunta, o sea, este mercado de pases... El Cabone que no está dispuesto a poner más de lo que puede poner. Están también en una cuidado de su propio dinero. Entonces puede venir este tipo de jugadores. Se va Romaña. La otra vez ya hablamos que tenía con Salcedo, con Gamarra, con Barreto. Ya parte de la defensa cubierta, ¿verdad? Para un campeonato que es el local y uno que no es muy intenso como la Copa Libertadores. Pues la Sudamericana tiene hasta la fase de grupo tiene otro sabor, mucha menos dificultad. Claro, al menos en este... Libertad jugó una fase de grupo con suplente y en este pasó formato, igual, me acuerdo. En este formato hay un solo partido. Bueno, y en el medio, ¿para qué quede tanto en el medio? Yo creo que van a traer 3 jugadores, quizá alguno importante y después el resto utilitario. Cuando digo utilitario, a probar, a ver qué tal sale. Walter González, lógico, y me parece que tendría que irse otro, ¿verdad? De Paiva sería. Entonces queda con Bruera. A Brian dice que le achicaron de los 2 años, 1 año de contrato. Se le mantiene el contrato por la lesión, la operación, pero lo que eran 2 años pasa a ser 1 año. O sea... Él no vencía su contrato. No. Él renovó por 2.
tenía opción de 2 y lo van a cumplir en el 2024. Ya 2025 ya no hay más obligación con Brian. Se queda Derlich, está como decía Quintana, los dos Quintana, Vampeta, estos chicos que alguna vez tendrán que pisar en serio la cancha como tendrán que reemplazar a Fernando los Cornet Cardoso y compañía. Fernando Cardoso sí, y yo creo que ahí entran los Velasco y compañía. ¿Sí? Nuevo Olimpia. Y la consulta, Johnny, es además de estos tres, ¿quién es más? Saco el caso de Antolín. Pero preguntémosle lo primero. Johnny, los jugadores van a... los Alejandro Silva, Otálvaro y Torres, el caso también de Romaña, ¿ellos van a seguir entrenando hasta cuándo? Sí, y por eso decía Bruno, el último entrenamiento será seguramente, si juega el jueves, Olimpia va a entrenar hasta el miércoles. Y ese día seguramente van a entrenar, al no ser que el cuerpo técnico diga, porque normalmente ocurre eso, cuando el campeonato culmina muy temprano, se lleva algunos días más de práctica. Ocurrió el año pasado con Julio Cáceres, que terminó el campeonato el 12 de noviembre y el plantel tuvo una semana de movilización. Y en ese caso van a continuar hasta el último día de entrenamiento del plantel, a pesar del el tiempo que quedaría de contrato. El 31 de diciembre fenece el contrato de todos estos, el caso de Silva, de Otálvaro, de Romaña, de Tito Torres, y habría que ver también, Bruno, el caso de Alcaraz. Seguramente también le van a despedir en las redes sociales, porque él ya estuvo en ese partido contra Cerro en la banca de expectativa, y consultaba si no podía aparecer, por ejemplo, mañana en algún momento del partido, y me decían que no, que ya no será tenido en cuenta Alcaraz. Y el caso de los prestados, porque van a ser prestados... O sea, ¿no va a haber despedida entonces para Antolín Alcaraz? En campo me parece que ya no, por lo que me dijeron ya no será despedido, pero sí en las redes sociales. Porque la idea es que él pueda continuar ligado al club en cuestiones administrativas y gerenciales, y ver si en algún momento puede ser útil a la institución por los contactos que tiene Antolín Alcaraz. Johnny, vos que conoces el Olimpia muy desde adentro, ¿qué pensás del por qué la dirigencia ya adelantó sus acciones al despedirlo a estos jugadores? La respuesta, que la idea de la institución es liberar a los futbolistas de, por ejemplo, si tienen alguna mejor oferta, que vayan viendo en forma tempranera la comunicación para que Alejandro Silva... A mí me dijeron lo de Alejandro Silva, Bruno, de muy buena fuente, que existe la posibilidad de continuar en nuestro país, pero que no sería Cerro. No me dieron otro equipo, pero que no sería Cerro el destino de Alejandro Silva. Entonces, liberarlo rápidamente ya a Tito, a Alejandro, a Sergio Otálvaro, para que vayan buscando clubes mientras se ese contrato con la institución. Mira, pero esa es otra visión totalmente contrapuesta a la que estábamos diciendo. Al final, entonces, es darle, ¿cómo se llama? Una especie de preaviso para que ya rápidamente... Yo creo que es muy... no es por Johnny, ¿verdad? Porque Johnny es el mensajero, pero me parece que es una versión más romántica. Acá creo que hemos tirado versiones más crueles, pero más realistas. O sea... por eso, Johnny, además de estos tres, y ya citamos lo de Antolín, ¿quiénes más tienen el contrato a vencer a fin de año? Decía Romaña, que yo no sé si el caso de Romaña no está saliendo la comunicación, el comunicado, porque va a jugar este último partido o porque me dijeron que él está lesionado. Consultado y la persona que me respondió, no, él está trabajando bien. Después... Juan Espínola se va a comprar su pase, Facundo Zavala también se necesita su contrato, se va a comprar su pase, Zárate ya se fue, Alcaraz ya se retira, Otálvaro ya recibió la comunicación. Aquí hablando de los defensores, el arquero. O sea, no hay otro jugador que va a tener su despedida virtual como ocurrió ayer con los tres. Por eso decía Daniel, esperamos el caso de Romaña. Claro, pero fíjate, el caso de Romaña, si pudiera, Olimpia querría contar con él. O sea, me parece que son casos diferentes, ni hablar lo de Zavala y lo de Espínola. O sea, una persona me está diciendo que quedaría Romaña quien extendería con el Austin.
No, pero por En eso. continuar. Sí, a mí una fuente me dice lo mismo ahora. Sí. Hace rato ya me enviaron de que el caso, creo que le dije a Federico, el caso de Romaña es diferente porque él tiene que volver al Austin. Sí. Claro. Pero lo que va a buscar Olimpia es volver a extender el préstamo. Sí. O sea, el caso de Romaña no es igual al de Tito, de Silva y de Otálvaro. Como tampoco son los casos de Zavala y Espínola, pero está bien que Johnny los nombre porque la consulta es los que vencen el contrato ahora. Estos 3 jugadores vinieron en régimen de préstamo y no se puede ignorar que especialmente el arquero y el lateral izquierdo tienen una altísima consideración, no solamente de la gente, sino que los que al fin y al cabo toman las decisiones, que son los dirigentes, con el aval del cuerpo técnico, o viceversa, ¿verdad? Son la diferencia de Tito y Silva. O sea, lo que más consenso tienen hoy para el público Olimpia son Espínola y Zavala. Y Romaña me parece que está ahí en una zona Romaña donde está fluctuando. Lo que pasa es que él hizo buena Copa Libertadores, pero después se lesionó mucho. se lesionó demasiado. Campeonato local casi no hubo. Muy poco. Por eso Johnny mismo en el reporte me dicen que capaz, pero no. O sea, al hincha del Olimpia no le sorprende si le dicen que Romaña está lesionado. O sea, si vos le decís Zavala o Mateo Gamarra está lesionado, es una novedad, porque son tipos que no se lesionan nunca, pero el caso del colombiano así. Entonces ya no quedan otros jugadores que van a tener este mismo trato de los 3 de ayer, Johnny. De renombre ya no. Porque Bruera tiene contrato, Walter González también es de la institución, Guillermo Paiva seguramente van a ser prestados a otros equipos, recuperar algunos. El caso de Parzajú, por ejemplo, si no sale una transferencia, él estará formando parte del equipo para el año próximo. Y también el caso de Diego Duarte, que podría retornar. Alex Franco, otro futbolista de nombre fuerte, Daniel, ya me parece que con esto ya el caso de Silva, Tito y de Otálvaro, con eso ya se cerraría. Y yo cuando hace rato daba el tema, no, que vayan a buscar clubes, yo te decía, no, me parece una versión más romántica, porque también en la entrevista que daba Alejandro Silva ayer en Tigo, él daba a entender que él estaba dispuesto a sentarse con la dirigencia. Eso, en otras palabras, es que él estaba dispuesto a un nuevo régimen, a otra reducción, pero es como que Olimpia se adelanta y dice no. Y que creo que eso es lo que termina incomodando a Alejandro Silva, porque como ustedes bien marcaban, si vamos a una cuestión de forma, fue Alejandro Silva el que avisó antes, porque cronológicamente fue la charla con Chiqui a la mañana, Alejandro posteando lo que posteó en el Instagram, y luego Olimpia haciendo lo mismo en las redes. Pero da la sensación que estos 3 jugadores justamente no fueron abiertamente a buscar, porque si vamos a una cuestión legal, ellos hasta hace 5 meses ya podían firmar un precontrato. ¿Y por qué? Mira que Olimpia, más allá del drama económico, les tenía con un sueldo alto, y lo que solemos decir especialmente con los extranjeros. En el caso de Alejandro, hace poco cuando analizamos el caso de Alexander Barbosa, mira que acá hay una calidad de vida especialmente para el extranjero que no es tan fácil, no es eso ahí. Estamos hablando de atletas que ya tienen una edad importante. A la vuelta vamos a estar con las declaraciones de Alejandro Silva. Espera un ratito en el circuito, por favor, Johnny. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Compra y gana en el Cacique con la promo Aguinaldos. Hay más de 236 millones en aguinaldos. Con cada 30.000 guaraníes de compra generas un cupón. Productos en promoción te dan cupones adicionales. Compra y gana en el Cacique con la promo Aguinaldos. Un aguinaldo puede ser tuyo. Bases y condiciones en redes sociales de El Cacique. El Cacique sí te conviene. La magia de la Navidad se hace presente en cada pedacito de los pan dulces de
Mickey, Milanés chocolate, marmolado, veneciano y el pan dulce de uvas pasas. Celebra la Navidad con los pan dulces de Mickey. Mickey, la obligación de ser buenos. Ya está disponible la TV más grande de Samsung. La nueva TV QLED de 98 pulgadas te ofrece gran calidad de imagen, sonido envolvente, mejor contenido de entretenimiento y diseño elegante. Conoce más en www.samsung.com.py. Samsung, la marca número 1 en ventas de TVs a nivel global durante 17 años consecutivos. www.samsung.com/py. En Petrosur, carga naftas a 700 guaraníes menos por litro. Escuchaste bien, todas sus naftas a 700 guaraníes menos por litro en todas las estaciones. Octanaje exacto, calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. A mí también me sorprendió. Esperamos un ratito. ¿No? Alejandro Silva, que habló en el medio colega Tigo en la televisión para Tigo Sports, ¿verdad? Y se refirió a su... Pero él antes ya había levantado en su historia Instagram que me van a extrañar, puso. ¿A qué se...? O sea, me van a extrañar porque dicen que se va a Cerro, que puede irse a Cerro. ¿A usted le sorprendería que Tito Torres, Alejandro Silva vayan a Cerro Porteño? Los tres, para mí al menos no creo, pero dos no me sorprenderían. ¿Quiénes? Y el colombiano Otálvaro y Silva, por ejemplo. ¿Tito no? Tito no. ¿Por qué? No creo, no sé. Yo creo que ha cumplido ciclos en Cerro primeramente y también en Olimpia ahora. Pero ¿no necesitan lateral izquierdo de Cerro o está bien con Arzamendia? Y Tito últimamente ya no es lateral, ya le cuesta más ese recorrido de lateral. Y creo que para una función mucho más ofensiva ya Cerro está más cubierto ahí, ¿verdad? A mí sinceramente me preguntas, ¿a dos se van a ir? No me va a sorprender, pero no sé, porque hay tantas cosas que evaluar, jugadores como el caso de Otálvaro, sus últimos antecedentes, cómo venía, jugaba mucho, no, regularidad. Si va a analizar todo eso un equipo de aquí del país, va a dudar, ¿verdad? A ver. A mí también me sorprendió que se comunicara ahora, ¿no? Yo había hablado con profe, con Chiqui, con mucho respeto, que me vino a informar, la verdad. Él personalmente, que no me va a tener en cuenta, obviamente, para lo que viene. Le agradecí por venir a hablarme, porque yo desde septiembre que habíamos quedado con el presidente en que nos íbamos a sentar a hablar de mi futuro, a ver qué iba a pasar, a ver si íbamos a seguir o no. Bueno, no había hablado con él hasta hoy, que bueno, vino Chiqui a decirme y obviamente que muy agradecido con él porque yo estaba con esa incertidumbre de qué iba a pasar con mi futuro, de qué iba a hacer, no solo por mí, sino por mi familia, por mis hijos que estudian acá y todo, y bueno, agradecido con Chiqui. Lo que sí me sorprendió que la verdad me duele la manera en que se me despide, ¿no? Con un comunicado a través de la cuenta del club, a falta de 2 partidos todavía para terminar el torneo, y con contrato vigente todavía, ¿no? Porque yo tengo contrato hasta el 31 de diciembre, así que nada, voy a tener que seguir presentándome en el club cuando el club ya me despidió. Triste, porque en todo momento estuve dispuesto a negociar con el club. Yo nunca hablé de ir a otro club, nunca dije nada, estuve esperando hasta el día de hoy, que fue cuando me comunicó Chiqui la oportunidad de seguir en el club, pero bueno, no se me acercó nadie. Triste la manera en la que se me despide, cuando en su momento el hincha hizo un esfuerzo muy grande por mí, muy agradecido por cómo me recibieron en aquella campaña que hizo Marcos. Que me tenga que despedir así, la verdad que me duele mucho, ¿no? Esta mañana vino Chiqui, la verdad que espectacular cómo me habló, lo que me dijo, y vino de frente, por lo menos a decirme que no iban a contar conmigo. Por lo menos él tuvo el valor de decírmelo personalmente.
quiero al club, tengo mi familia acá, tengo mis hijos, como te digo, bueno, tengo Juan Franco, que es paraguayo, Bauti, 6 años, lleva 5 acá en Paraguay, el colegio, los amigos, la familia. Yo estaba contento, por más que este año fue complicado, yo sé que fue duro, que no se dieron los resultados, que pasamos muchos momentos malos. Siempre estuve dispuesto a sentarme a hablar con el presidente, a esperar una propuesta, a sentarnos a hablar, pero bueno, no se dio, y lo que me duele, como te digo, es enterarme ahora, porque me empezó a sonar el teléfono con que se me despide cuando yo todavía tengo contrato en el club y tengo que seguir yendo a trabajar, ¿no? Yo lo que hablé con Chiqui fue más que nada futbolístico y hablamos de los proyectos del año que viene, y la verdad que no sé de dónde viene. Igual, si me lo dijo Chiqui, con todo respeto, me imagino que no estaría dentro de los proyectos de él, pero la verdad no te sé decir eso sinceramente. La verdad que no interesa la forma ni cómo viene. Yo lo que sí me duele es más que nada lo que te digo de la despedida que me da el club, ¿no? En el cual no me considero ídolo ni nada, porque no gané ningún título como los grandes ídolos que hay, que han ganado Copa Libertadores, campeones del mundo. No me considero ídolo ni nada. Sí, una persona que dejó todo dentro del club, que siempre tiró para adelante y que jugó todos los partidos, que se lesionaba nunca, que siempre fue al frente en los buenos y malos momentos, y que se me despida como un comunicado me dolió. Eso sí me duele. Después, si era por lo futbolístico, proyecto, lo que sea, de igual manera, como te digo, en ningún momento se sentaron a hablar. Estaba dispuesto a sentarme con ellos, a hablar. Nada, la verdad que triste, ¿no? Triste. Bueno, ahí está. Apunta al presidente, ¿verdad? Por lo menos Chiqui fue directo, digo. Sí. Hacia la comisión y puso la cara. Ese, desde el lado del técnico, es el proyecto que él tiene 2024, en donde él le comunica que para él Ale Silva ya no forma parte de esta estructura que va a armar Chiqui Arce, y lo hace como gente de bien, de eso de ir, de acercarse al jugador y explicar cara a cara lo que va a acontecer, ¿verdad? Desde lo futbolístico, ¿verdad? Que lo que esperaba, entiendo yo, era también un gesto similar a la directiva, ¿verdad? Más allá de seguramente tampoco él está de acuerdo con la manera en que se da el contexto, porque es antes, ¿verdad? Antes de que finalice el campeonato. Y el propio Alejandro decía que por lo menos quería jugar 5 minutos para la despedida del público del Olimpia, pero no se dio este gesto de la dirigencia, y al final de cuentas el jugador sale con cierta molestia por esta actitud. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estudia veterinaria en la Universidad Autónoma San Sebastián. Inscribite ahora y tenés 30% de descuento en la cuota. WhatsApp 0986-519-505. Matrícula exonerada para alumnos nuevos. Seguinos en las redes como @UAS Central, Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Los chorizos y cortes parrilleros Upisa traen una sorpresa para vos. Carga el número de factura de tu compra de chorizos y cortes parrilleros Upisa en la web con la promo Upisa. Puedes participar de sorteos mensuales, y en diciembre un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetro. Saborea, participa y gana. Upisa, calidad desde su origen. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extense Ionic purificará cada suspiro, y al swing sway te envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extense Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Johnny, a ver, Johnny, ¿qué más, Johnny, por favor? Johnny, ¿estás ahí? Sí, estaba consultando, me pasan datos, pero vamos a seguir investigando. El caso de Mateo Gamarra, que sería transferido, sería entonces
Olimpia iría por otro futbolista. Saúl seguramente va a tener mayor cantidad de minutos, ya totalmente recuperado en lo futbolístico. Barreto, quedarían los dos centrales porque Zárate ya se fue, Alcaraz se retira, Mateo sería transferido, y Romaña, que está entre que sí que no, lo puso en la lista el Austin para que pueda formar parte del proyecto 2024. La idea es retenerlo, pero por ahora está también para la salida. Y me dicen que Olimpia ya tiene en carpeta a futbolistas. Nombres me pasaron y estoy consultando a ver si... ¿Qué nombre, por ejemplo, te pasaron, Junior? A mí me pasaron el nombre de un central de Tigre, experimentado en el sentido que lleva varios campeonatos, 30 años, central zurdo. Creo que es a esta altura compañero de Robert Rojas en el equipo de Tigre en el campeonato argentino. Pero vamos a esperar. O tal hora podría ir al Sportivo Luqueño. Habría que ver, Bruno, cuál es la situación física de Otálvaro. Si el año 2023 le costó muchísimo, varias lesiones, jugó poco con Aguirre, poco también con Francisco Arce. Habría que ver cómo es su recuperación total para el año próximo. Tito Torres no se despidió hasta ahora, ¿verdad? No. En las redes sociales no. Seguramente la semana de la última práctica va a colocar el comunicado. Esta es una situación, Bruno, que viene a chocar contra la realidad. Así como decía Daniel Chun, los futbolistas tienen que ir trabajar, tienen que presentarse para cada práctica. La comunicación salió, pero los tres tienen que ir a trabajar. No van a ser tenidos en cuenta para ninguno de los partidos contra Libertad este sábado y contra General Caballero el próximo jueves en Mallorquín. Esto cambia también la situación de algunos futbolistas que seguramente van a tener chance en estos dos encuentros. Hablo de Hugo Quintana, hablo de Hugo Fernández, porque Hugo Fernández a esta altura es reemplazante de Tito Torres. Hugo Quintana en el G por Alejandro Silva, y Otálvaro, que hace bastante tiempo no ocupa puesto en el equipo titular. Abel Luciati, ¿quién es? Brian Abel Luciati, 30 años. Vos sabés que justo estaba mirando y veía que es, como decía, los rasgos que decía o que pintaba Johnny, experimentado y que haya jugado regularmente en Tigre, y lo encuentro a él que ha jugado una muy buena cantidad de partidos en el equipo argentino. Lo que decía Johnny, de hecho ahora él es el compañero de Robert Rojas en la saga central del equipo de Victoria. Y fenece su contrato el 31 de diciembre. Zurdo, dice. Él había hecho, sí, él es el segundo marcador, por eso Robert por derecha y Luciati por izquierda. Él había hecho un gol en la Bombonera, recuerdo. Un córner y él cabecea, y o sea, de eso, cuando hay goles. Yo no me acuerdo en esas contra canchas. Libertad. Usted dice los partidos de Libertad, pero yo vi los dos partidos, no me acuerdo de él. Sí, de otros jugadores, ¿verdad? Pero tampoco era como para recordar, pero quiere decir que jugó 3/4 de partidos, jugó en el año. Sí. Entonces, bueno, 30 años, pues, zurdo. Había arrancado en Almagro entre la temporada 2016-17. Creo que jugó los dos partidos contra Libertad. Sí, y pues también jugó en Platense hasta llegar a Tigre en la temporada 2020. Desde ese momento está en Tigre. Luciati, 30 años. ¿Y otro, Johnny? Y ese es el primer nombre que me Ese es en el caso que Mateo Gamarra se vaya, ¿verdad? Y la estatura, que es importante también aquí, porque es un zaguero 1.80. Yo creería, Federico, igual si continuaba Mateo Gamarra. Pero puede proyectarse como lateral por el sector izquierdo también, a pesar de la altura que tiene uno. ¿Y Zavala? No, Zavala va a ser el lateral izquierdo titular. Se va a pagar el monto, $450,000, para que Olimpia pueda quedarse con el 60% del pase. Él va a ser el titular, y con la salida de Tito Torres,
habría que ver si se recurre a otro joven o en todo caso se contrata así como este muchacho que a mí me dice que es candidato para que pueda llegar al Olimpia. Está trabajando el equipo técnico del Olimpia viendo ya nombres al abrir esa ventana para que puedan ser contratados. Bueno, Johnny, ¿y qué equipo prepara entonces Olimpia y qué importancia tiene para Olimpia hasta la última fecha? Porque ya están Sudamericana, Libertadores. Lo que pasa es que matemáticamente aún no está, pues eso habrá simultaneidad. Por eso, pero una vez que si Guaraní, por ejemplo, empata, ya Olimpia no tiene chance. No, Olimpia mismo ya decidió que... Sí. Aparte Olimpia tiene que ganar los dos. Es un imposible prácticamente. Ya pasó su tren. Claro, tiene que esperar que pierda Guaraní. Después que Nacional también pierda al día siguiente. Hay demasiado. La chance matemática es muy, como dice usted, muy amplia. Por eso yo creo que el el sábado, el hincha de Olimpia va a estar más pendiente del partido de Guaraní que del partido de Olimpia. ¿Por la Copa? Yo Olimpia yo no quería que jugara la Copa. No, ni para hacer. Lo único que faltaría es que de suspenso, nada. Si gana Olimpia y pierde Guaraní, le digan a los 3 despedidos ayer, vamos mallorquinos, ¿verdad? No, por eso digo que Olimpia ayer, al hacer, porque cuando Fabio criticaba el cuándo, porque es una diferencia de una semana, es porque Olimpia mismo dice, nosotros, más allá de lo que dice la matemática y la programación, nosotros ya nos sentimos fuera. Yo desde el punto de vista de Fabio, a ver, si ellos van a entrenar con el plantel, claro, yo lo noto como una desprolijidad muy grande en cualquier lugar del mundo. Terminás el técnico, jugador, te despiden y vos ya no estás más. O sea, yo me iba una vez la práctica Olimpia y van a estar los 3. Qué desagradable momento, ¿no? De ir. En ese sentido, sí, una desprolijidad muy grande. Es una cosa muy rara, ¿verdad? Esto se hace en Europa, Federico. 6 meses antes ya... No. Estamos hablando de Johnny. Señor... No vayan a Johnny a comparar Olimpia este año con Europa. No te achiques, Johnny. No te achiques, Johnny. ¿Por qué está bien lo que hacen en Europa? ¿Quién hace en Europa eso, Johnny? Lo que hacen en Brasil o en Argentina, que meses antes ya le comunican, usted no va a continuar. ¿Y por qué está mal en Asunción hacer? No, este cartel romántico, digo, gracias por todo, y mañana me voy a la práctica, lo veo al tipo de vuelta ahí, no entiendo nada. Pero disculpame, pero yo no estoy en Europa. Por 2 semanas, muchachos. Una semana, ¿y qué? No, algo que va a ir a talar árboles bajo el sol de 49 grados. Bolivia le pidió a Gustavo Costa, gracias profesor, y el otro día no estaba Costa, así nomás el tema, y acá también. Te despiden, chao, gracias Aguirre, chao, gracias Guillermo Barquerote, sí. Este es el único lugar donde vos te vas el jueves y vas a estar practicando ahí, Tito. Por eso preguntaba si practicaban con el plantel. Ahora, si practica con la reserva, ya es diferente, me callo la boca. A ver, vamos a escucharle en boca a Johnny también, sí. Federico, por favor. Johnny. No, es que Johnny arrancó. Sí. No, para escucharle también su postura. Sí. Ellos están trabajando con el grupo principal. Lo de Europa que vos decías. Decía, en Europa uno ya sabe, tal técnico va a finalizar el campeonato y se va a retirar. Y no hay nada, no pasa nada, es una situación casi normal Johnny, pero cuando se retiran no le despiden al técnico. O sea, ya sabe que se va, pero el técnico hasta el último día dirige el último partido y le pone el cartelito gracias por todo. Y el otro día no lo ve al técnico ahí en el lugar. Y si lleva al jugador, todo el mundo sabe, todo el entorno, el periodismo sabe que 6 meses antes se va el jugador, pero no, es que 6 meses antes también, por ejemplo, el Milan, el París pone gracias por todo, Mbappé, te vas al Real Madrid. No ocurre con eso tampoco, ¿verdad? No, pero ese lo van a pensar en otro contexto. A lo mejor no. A lo mejor Fabio le están queriendo yo no sigo alguna cuenta. No son iguales. Yo solicito que Johnny se defienda, pero que no se lo interrumpa. Claro, totalmente de acuerdo, Ariel. Señor Johnny, por favor. Sí, ahora pongo un ejemplo clarísimo. Real Madrid ya está buscando técnico. Contactó con De Servi, contactó con Xavi Alonso y el señor Ancelotti sigue trabajando. ¿Y dónde está el cartel de gracias, Carlos? Pero no entres en esa, Johnny, porque te están tirando una cáscara de banana. No es ese el ejemplo. Estos muchachos, Alejandro Silva, Tito o Tálvaro, terminan contrato en diciembre y ya no va a haber actividad de fútbol en una semana. O sea, ¿por qué esperar entre pan dulce? Puedan decir, a las puchas, qué poca empatía, afectividad.
¿Cómo van a hacer esto entre din din don, pan dulce y no sé qué? Le a pobrecitos le están diciendo. Yo lo llamo desprolijidad, porque Olimpia, repito, no adelanta. despidieron a alguien que iba a estar trabajando el sábado. Estamos trabajando y ya estos son los culpables luego de la mala campaña. Para mí es eso. Yo soy bien directo. Eso es lo que hace la dirigencia. Yo también pensé eso. Para mí los tira al frente pero si ellos siguen entrenando con el plantel... Y también no le veo. Decime, Johnny, que van a practicar de forma diferenciada, no con el plantel. Mira, no tenemos eso, Federico. Yo no sé si. Yo voy a buscar un poco, porque yo no creo que sigan practicando con el plantel. El propio técnico le dice: yo no voy a contar con vos el año que viene. En medio de está todo bien, sos culpable, sindicalista, no te cuidaste, pero me parece, cuanto menos, hice un destrato importante. Y lo otro, una desprolijidad. Pues si yo despido a alguien, se va. No me voy al aeropuerto 5 veces a despedir. Me voy y le despido al aeropuerto, toma el avión y se va. Acá están despidiendo a través de las redes sociales y van a seguir practicando hasta el jueves, ¿no? ¿Qué iba a pasar, Federico? Y yo me pongo en el zapato del técnico, del presidente, y no soy abogado de ninguno de los dos. Yo voy a cobrar, gracias a Dios, mi sueldo. Si le va mal a Olimpia, si le va mal a Chiqui, lamentablemente... son cuestiones de fútbol, pero ¿qué pasa si por allí Alejandro Silva anota 3 goles el sábado? Vuelve a hacer 2 goles contra General Caballero y se lo despide al día siguiente. Allí va a quedar mal. ¿Cómo? Entonces, se adelanta. Mira lo que mete Johnny. Quiero que le respondan. Arranca vos, Fabio. Te destrozó ya, hermano. No, está bien, entiendo lo que dice. Y es más de prolijo, o sea que por un partido no te convence, sin interés vos vas a arreglar un contrato en un año, ¿no, Johnny? Va lleno por la ruta de la prolijidad, 120 por hora, y sin banquina, hermano. Es más de prolijo. ¿Qué pasa ahora? El técnico no lo tiene en cuenta, el dirigente le está preparando un cartelito, pero hace 3 goles y vamos a jugar todo el año de vuelta. No, Johnny. Y por eso, Federico. No. Es una decisión tomada. Vamos a suponer, se le comunica a Alejandro Silva. Ayer Chiqui Arce le llamó y le dijo: Ale, lamentablemente yo quería contar contigo, pero la dirigencia me dice que no. Le comunica. No se hace la comunicación vía redes sociales. Nosotros manejamos la información de que va a continuar. Sin embargo, él ya sabía que iba a continuar. Juega el sábado, anota 3 goles, vuelve a jugar el jueves contra General Caballero y al día siguiente se lo despide. Va a quedar mal. Ahí sí que va a ser desprolija la situación. No, desprolijo lo que vos estás diciendo, que no se ha tenido más en cuenta y que porque haga 3 goles va a quedar mal. Eso es peor todavía, no tener ni una convicción, esperar que haga 3 goles, o a ver, Walter González un gol ahora y lo van a dejar de vuelta. Acá, Johnny, incluso una situación más incómoda que se da, ellos van a trabajar con el plantel, ¿verdad? El plantel va a trabajar hasta el jueves y después vuelve, y por contrato tienen que seguir, Claro. Cuando vuelvan en diciembre, ellos tienen que volver, a no ser que haga un arreglo especial, pero... En diciembre tendrían que volver por el tema del contrato. Se deben presentar. Ellos trabajan con el grupo hasta el último día. Si el grupo trabaja hasta el miércoles, porque el jueves es el partido, el miércoles el viaje a Mallorquín, ese día fenecería el tiempo de trabajo. El contrato va a continuar, pero ya no es culpa del jugador no trabajar. Claro. Me parece que ahí está clara. Federico, escúchame. Yo te digo en el sentido de que... Claro, te dije. No te dije nada más. Vamos a decir, Federico, hubo la comunicación para los 3 de la directiva vía Chiqui Arce, pero no se publica en las redes sociales. ¿Cómo va a quedar, por ejemplo, si llegan a los goles estos despedidos, en este caso vía técnico, no redes sociales? Y al día siguiente, el viernes, gracias Alejandro Silva, gracias Tito, gracias Romaña. Yo te dije, a eso voy, Federico. Yo te dije que es, es peor incluso el tener mucho miedo al que dirán, y si el técnico no lo tiene en cuenta, no sé por qué los pondría en los 2 últimos partidos. No entiendo, cada vez entiendo menos. Lo ideal, pues, Federico, es que se haga un finiquito, ¿verdad? En todos los aspectos de... Sí, pero, principalmente se dé la desvinculación de forma técnica y oficial. Pero acá seguro que va a traer cola, esto no va a ser tan fácil. Yo creo que el salario también, pero yo sé que hay deuda muy importante de premios. Por eso. Entonces hay que ver el tema del premio. No va a ser tan fácil finiquito. Claro. No es, chao, muchas gracias. El tema del premio, ¿verdad? Alex Silva ya tiene un antecedente de una carta de documento que envió alguna vez.
estando adentro de Olimpia. Es que, el mismo se va por despedido que lleva de Olimpia, ¿de verdad? Es que también pasa lo siguiente, vamos a suponer que, como dice Johnny, si entran a jugar la rompen, ¿verdad? Porque Alejandro Silva es los especialistas en eso, cuando quiere jugar los partidos, y en esto por ejemplo se va a motivar. Yo hasta te aseguro que si Alejandro Silva se va a Cerro, él lo ha motivado pretemporada, todo, por eso ya tiró, eso me van a extrañar en su cuenta de Instagram. Pero si no los ponen y Olimpia no juega bien, van a pedir, ¿y por qué no entra Alejandro Silva? O sea, es alargar, ¿cómo se dice? Pero son dos partidos, en el interior, dos partidos que no significan nada. Pero escúchame también, Bruno, escúchame, están mirando vueltas por lo mismo. No, pero es que si yo soy Arce, le dije ayer a la mañana a Alex Silva, no te va a tener en cuenta. Para el propio Chiqui Arce, es más problema. Está bien que hayan cortado de todas horas ya. ¿Qué daño le da a Chiqui Arce que sirva formando parte? Le agradecieron muy. Si yo soy Arce y le dije no le iba a tener en cuenta, obviamente no le voy a poner todos los partidos. Y bueno, y ahí voy a eso lo segundo que te planteo. Sí. Porque lo que Johnny te plantea es muy razonable. Justo entra Ale y juega los dos partidos. Pero no va a entrar, se concentra, se cuida, no, ni siquiera sale a la esquina de la casa, la rompen los dos partidos. Pero eso también va a ser una contradicción. Es una desprolijidad, una contradicción muy grande. Se supone que si no juega y Olimpia no está jugando bien, le van a decir a Chiqui, esto que usted está diciendo explica por qué le va como le va al fútbol paraguayo. Un tipo que ya no lo tenía en cuenta hace un mes, ya le bajaste el pulgar, y porque entra en un partido fantasma, porque había un jugador que hacía goles en los partidos fantasmas, que es Castorino, ¿te acuerdas? Castorino hacía, cuando nadie más iba a la cancha, las últimas 2 fechas hacía goles y Olimpia estaba mal y le renovaba el contrato en aquel momento. Estos son 2 partidos que no tienen más nada que ver. Y me parece que si voy a tomarte una decisión respecto a Iván Torres y a Alex Silva, por más que te entre a un gol de sombrerito dentro de chilena, ya está. Bueno, Johnny. No nos vamos a poner de acuerdo definitivamente, pero es un tema. Pero el tema es que practican con como está diciendo Johnny también, información paralela de la buena, practican con el plantel. Siendo despedido por red social, porque todavía tiene contrato hasta el 31. El Twitter nomás lo que lo despidió. Wilson Pitoni, gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Wilson? Hola, Bruno, más aporte. Bien. ¿Cierto que vos sos ahora concejal de San Antonio? Sí, Bruno. Ahorita, San Antonio. ¿Y cómo fue eso? Yo no sabía, concejal, se demanda ahí en San Antonio, Wilson. No, ya me pone siempre. Somos acá de nuestra ciudad, pero siempre dan estilo aeroporte, no hay nada para hacernos claro, no, o como decía Aliana, para hacerte el churro. No, así mismo, Bruno. Pero mira, te juro que no sabía. ¿Y cuándo fue que entraste en las últimas elecciones, fueron? Sí, en las últimas elecciones municipales en el 2021 me invitó, me desemboligué, tengo ahora amigo que se candidató para intendente y gracias a Dios, por suerte los dos entramos, o sea, él entró como intendente y yo como concejal. ¿Y de qué partido? Liberal, Partido Liberal. Mira, oye. No sabía. ¿Y quién es el intendente de San Antonio? Santiago Aguilera. Mi vecino acá, un joven proyectista también, empresario, buen muchacho. Él es el intendente. Wilson, te llamamos te habrás enterado, me imagino, el ambiente bastante fuerte que se vivió en Olimpia en las últimas horas. Y acá estamos discutiendo si está bien lo que hizo Olimpia en despedirlos ya vía redes a Alejandro Silva, Tito Torres y Otálvaro, porque lo que decía Alejandro Silva es, Chiqui me llamó, hablamos, me dijo que no me iba a tener en cuenta, pero yo no esperaba que me saquen así, yo me entero por redes, esperaba que ponga la cara, evidentemente se refería al presidente, ¿verdad? ¿Qué opinión tenés sobre el tema? ¿Hubiese Olimpia esperado el fin del campeonato para anunciar ahí la salida de estos jugadores? Capaz estamos debatiendo si está bien o está mal y hay pros y contras, ¿verdad? Y vos estuviste en Olimpia, por eso te pregunto. Podemos
podemos decirle que no debería de actuarse así, ¿verdad? Yo creo que Olimpia en los últimos años siempre ha hecho eso con sus jugadores. Lastimosamente yo tengo ese concepto de que realmente el fútbol es demasiado malo, demasiado ingrato. El fútbol legalmente no te perdona nada de lo bueno que hiciste, de los títulos que vos dejaste en un club, de lo maravilloso que pasaste, de la alegría que vos viste. El fútbol, eso en ese sentido un poco malo, y a veces pasan estas cosas como conmigo también pasó eso, ¿verdad? Pero yo te digo nomás que en Olimpia realmente pasa siempre eso. Yo no comparto nomás, pero es parte del fútbol, es parte de este deporte, ¿verdad? Faltando 2 fechas, un club ya sabe si te va a tener en cuenta, si te van a renovar, si no te van a renovar meses antes, ya 4 o 5 meses antes. Si te van a renovar, pues ellos mismos hablan con los empresarios, si te vamos a dejar, te vas a quedar otra vez, y si no, ¿verdad? Pasa esto que pasó, ¿verdad? Y yo no comparto en muchas cosas porque realmente Ale y los compañeros que están saliendo, creo yo que siempre hicieron lo mejor, trataron de estar siempre en alto. El fútbol lastimosamente tiene su alta y su baja, y cuando tiene su baja, ahí vuelvo a repetir que no perdona, ¿verdad? Es muy malo, ingrato, y hay que estar preparado, ¿verdad? Pero Wilson, para vos de haber jugado en los 2 partidos, y total, ellos ya seguramente no iban a seguir, pero de igual forma pues al técnico le sirve que termine bien el equipo. Si Olimpia suma los 6 puntos, pues le sirve a Olimpia para muchas cosas. A Olimpia no le sirve ahora, antes de que termine el torneo, dejarle fuera a jugadores importantes. Wilson, para vos Olimpia fue ingrato entonces con Alejandro Silva, con Otálvaro y con Tito Torres. Y eso te digo, viste que cada uno pues piensa diferente, por eso te digo, ¿verdad? Yo creo que el procedimiento nomás está un poco fuera de lugar, digo yo, porque en un área laboral pues siempre hay cosas, pero no corresponde, para mí no corresponde, como te digo y te vuelvo a repetir, para mí que deberían de dejarle que terminen el torneo y después informarle, porque así como gente adulta, como un día ellos llegaron también, ellos se merecen que cuando no se les tenga más en cuenta, que se les diga así, por temporada de frente, ¿saben qué? Se terminó el contrato, no vamos a poder más continuar con ustedes porque tenemos un problema financiero, o pasa esto, pasa aquello, y así, y se entiende mejor, y vos salís por la puerta grande tranquilo, sin rencor con nadie, porque lo que está pasando ahora realmente a todo jugador le deja enervado, le deja con bronca, y a veces lo primero que se pasa por la cabeza es ir a jugar a otro club para poder rentar a su ex club. Así luego las ganas de la revancha. Y así mismo, porque hay que ser sincero, el fútbol pues te hace pasar por muchas cosas y pensar también. Y si es en el rival de siempre, si es en el rival de siempre es mejor, Wilson. Si es en el rival de siempre es mejor esa revancha, que uno rápido quiere. Y bueno, si seguramente les toca la oportunidad de ellos pasar a la verdad de enfrente, como se dice, seguramente ellos van a aceptar, porque el fútbol es momento. Yo creo que cada año que pasa ya no es más como antes, que vos decís, no, yo no voy a jugar ahí porque yo soy tal club. No, el jugador siempre tiene que buscar ir donde seguramente le van a dar su lugar. Wilson, en su momento a vos el contrato ellos unilateralmente rescindieron contigo, ¿verdad? En el 2017 fue eso. Sí, así mismo fue también. Yo tenía contrato todavía y me notificaron, me dijeron que no iban a contar conmigo y así, ¿verdad? Y esa parte nomás un poco lo que yo no comparto, porque siempre es bueno que te llamen,
que te convoquen en la oficina, te digan, ¿sabes qué? No vamos a contar más contigo, podemos llegar a un acuerdo y se soluciona como gente adulta, como gente que se merece respeto también. No siempre todo es por redes sociales o por notificaciones. Wilson, tu anécdota era que estaban para viajar a Ciudad del Este y creo que Carísimo Neto era el presidente que te mandó a bajar del bus. Sí, eso era en el 2013, cuando estábamos de bien, estábamos en plena Libertadores, estábamos por buen momento y porque hicimos, bueno, no es que hicimos, viste que en ese momento también el presidente también en algunas notas que se le hizo también él a veces decía boludeces, entonces nosotros respondimos nomás esa vez y él nos mandó bajar del bus, pero se solucionó después. Ahora entiendo lo que, o sea, que el fútbol no te perdona, la ingratitud puede ser mientras que ganaste todo el mundo. No, ayer fuiste el mejor, el más lindo, hoy amaneciste y no se dieron las cosas, un resultado, un mal partido y ya son andate Wilson, no te queremos más, qué sé yo, ¿verdad? Desechable. No, y también yo creo que la gratitud habla después inclusive de retirarte del fútbol, ¿verdad, Wilson? No, y así mismo, Bruno, por eso siempre digo que lo más bueno que puede haber es hablar de persona a persona, convocarle al jugador, charlar, qué sé yo, compartir algo y llegar a un acuerdo como gente adulta y todos pues vamos a entender que no siempre va a estar en un lugar, porque imagínate vos unos cuantos años tener de prensa, de radio, que un día te notifiquen, te diga, sabes que Bruno, ya no queremos más que esté con nosotros, el tipo está despedido por qué sé yo, por una nota o que te digan así nomás y te va a molestar obviamente, ¿verdad? Wilson, vos seguís jugando, me dicen que jugaste el fin de semana en Olimpia posta Iguá, ¿puede ser? Sí, en Capiateña me había invitado un amigo, me fui, pasamos a cuarto de final y el domingo perdimos, pero perdimos legalmente porque fue un robo, como se dice vulgarmente a mano armada, que pucha, ya tu liga ya. Y de ahí se armó la trifulca después de la pelea de los hinchas, era de Wilson. Sí, pero eso ya fue ya en el final, porque legalmente hay que ser sincero en la liga, eso pues pasa nomás de esas cosas que se recibe ayuda de los árbitros, pero de esa forma durante todo el partido y que hayan hecho así sin vergüenza ya es demasiado, muy feo quedó legalmente, muy feo quedó y aparte que se transmitió, se pasó por Facebook, por todo y lamentable y fue legalmente. ¿Y vos no ligaste un siliazo? Porque no, a cañín de bebé porque YouTube legalmente cuando pasa esa cosa. Gracias, concejal. Dale, Bruno. Un abrazo. Y que sean los éxitos para todos. Gracias, muy amable. Wilson Pitoni, exjugador del Olimpia. Olimpia fue ingrato entonces con Alejandro Silva, Otálvaro y con Tito Torres. El procedimiento nomás está un poco fuera de lugar, digo yo, porque en un área laboral pues siempre hay cosas, pero no corresponde, para mí no corresponde, como te digo y te vuelvo a repetir, para mí que debería de dejarle que terminen el torneo y después informarle, porque así como gente adulta, como un día ellos llegaron también, ellos se merecen que cuando no se les tenga más en cuenta que se les diga así, así lo por temporada de frente, ¿saben qué? Se terminó el contrato, no vamos a poder más continuar con ustedes porque tenemos un problema financiero, o pasa esto, pasa aquello, y así, y se entiende mejor y vos salís por la puerta grande tranquilo, sin rencor con nadie, porque lo que está pasando ahora realmente a todo jugador le deja enervado, le deja con bronca y a veces lo primero que se pasa por la cabeza es ir a jugar a otro club para poder rentar a su club. Cardinal Deportivo.
número 1 en todo el país. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Este jueves 23 de noviembre, After Office, sorteos recargados por asistencia. Viernes 24, DJ Ariel Jara, 18 horas. Cupones para el gran sorteo de fin de año. Sábado 25, show en vivo de Gaby Cañete. 22:30 horas, degustaciones, promos de cervezas y tragos. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Continúan las ofertas por el mes azul en Guairá Pisos hasta el 30 de noviembre. Descuentos especiales en porcelanatos de la marca Portinari. Griferías Deca y losas sanitarias Fiori. Promoción válida en nuestros 6 locales. Guairá Pisos, revolucionando el mercado. Llegó a Bristol la mejor promo del país. Vení, compra y gana 2.000 millones en premios. Sí, cada viernes sorteamos millones en efectivo. Y para el sorteo final, una increíble camioneta Kia Sportage 0 kilómetro. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbury tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas, transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbury. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury, en las mejores tiendas del Paraguay. Me permiten audio WhatsApp por dos cosas. Bueno, primero pregunto a la mesa. ¿Vos qué dirías si Alejandro Silva va a Cerro, Federico? No me parecería extraño por lo que dijo Pitoni, ¿verdad? El jugador siempre busca... Y creo que para el mercado local, para los que puedan contratar, un jugador interesante. Porque deja atrás, pero parece que había un aire muy viciado, como hablamos, un ciclo cumplido. A lo mejor le viene bien... el Cerro la rompe, es decir, en uno de los dos equipos acá que lo pueden contratar. Saco a Guaraní porque está una política más, pero acá lo que lo pueden contratar son Libertad y Cerro. Pero en ese puesto, ¿a quién le puede sacar el puesto a Alejandro Silva? Y Cerro no tiene hoy un definido. Claro, porque ¿sabes qué quiero poner en la balanza? Viste que vos, por ejemplo, si vas a traer un volante central, por ejemplo, vos le vas a sacar a lo mejor el puesto a Damián Bobadilla, a Wilder, a Fabricio Peralta. Decir, no, le vas a sacar uno que nosotros es de la casa, joven, podemos venderlo. ¿Sopesan pues eso? Me imagino claro, que sopesarán los aparte de esos jugadores que y están jugando bien. Ya están en primera, claro. No, bueno, no es que una proyección. Por eso te preguntaba en ese puesto. No tiene. Ocupa a veces Pachi, alterna con Cecilio, pero no tiene uno dueño. Para formar ahí muchas veces podés jugar inclusive con, por decirte, Wilder Viera, Bobadilla, y el tercer volante puede ser Silva. Vos ya tenés la ubicación. No, y claro, porque esa es la ubicación de él ahora. Modernamente ya es un volante más adelantado que puede hacerte jugar de otra manera porque es un jugador que tiene buen pie, visión de juego. ¿A vos te sorprendería Alejandro Silva o qué pensás, Chun? No, desde lo que es el mercado del fútbol moderno, no, estamos hablando de un jugador libre, mientras usted, porque fíjate que hasta en el último amistoso de la Sub-23, los tres hicieron los goles de Paraguay. Pero no debía. No. Alejandro Silva, vos ves... No es desviar, sino que hasta te diría que el Cerro tiene un drama con el tema lateral derecho. Hasta te puede parecer si Alejandro Silva jugó contra Flamengo ahí, pero... Yo creo que eso va a alimentar el otro debate, ¿no? Si Cerro necesitaría un jugador como Alejandro Silva. Esa es la pregunta. Claro, pero viste que vos preguntaste si te sorprendería. No, pero también a 2C si necesitan ese puesto o a quién le sacaría el puesto, ¿verdad? Pero yo creo que desde la necesidad, Cerro necesita que su plantel sea más profundo. Porque Cerro es el equipo que junto a Libertad tiene doble competencia. Y Cerro, a diferencia de Libertad, tiene una enorme obligación de ganar en la apertura del 2024. Y Cerro necesita, porque vos decís, no, Cerro ya tiene su trío de volantes, Damián, Wilder, Fabricio, pero todavía se están haciendo algunos. ¿Y quiénes vienen después de ellos? No hay. Futbolísticamente, Silva encaja más como el
el que debería alternar junto a Pachi y O sea, Cecilio. le va a venir bien en ese puesto. Cerro necesita un jugador como Alejandro Silva. Pero eso ya desde el lado económico, no sé. Futbolísticamente no tendría el ruido, ni tampoco Cerro invertir lo que va a ser un ruido mediáticamente enorme. O sea, no es que si Cerro tiene una lista de dónde tenemos que ir y dónde tenemos que romper el chanchito, no es el caso de Alejandro Silva. Porque por eso preguntaba justamente si Jubero ya lo tuvo, Alejandro Silva lo dirigió, lo conoce. Yo no digo futbolísticamente, lo conoce sí, yo no sé como persona, ¿verdad? Si Alejandro Silva estuvo en el 2016 en el Olimpia, lo dirigió Jubero. A ver, poner la música de Cerro porque vos autorizás. Ariel, ¿qué piensa de Alejandro Domínguez? Alejandro Silva. No hace falta. Alejandro Silva a Cerro Porteño. Poner la música de Cerro, hermano. A ver, ¿qué piensa Ariel Julián? Alejandro Silva a Cerro Porteño. Lo primero que se pasa por la cabeza es ir a jugar a otro club para poder rentar a su club. Arriba la muchacha. Oye, Ariel le hizo la pregunta de si es el eterno rival, algo así, dijiste, ¿verdad? Si es mejor eso, ¿verdad? Claro. Si busca que le pique al club anterior, lógicamente. Y hay otra palabra clave también, aparte de lo que ya dijo Pitoni y lo que agregó Federico. El jugador se siente valorado. Imagínate que el otro grande de un país donde jugaste, por más que dejas de lado ya un ciclo terminado, ¿verdad? Sí. Y te están dando un valor importante y eso también. Primero que todo, no sería sorpresivo, yendo a la pregunta de Bruno, no sería sorpresivo porque se ha normalizado en los últimos tiempos este tipo de paso, más allá de que no es una cuestión de club a club, y creo que el camino puede estar muy allanado porque el jugador es dueño de su pase el 31 de diciembre. Cerro necesita un puesto, un jugador en ese puesto. Te gusta. Y fíjate si ese cambio se da, yo creo que las motivaciones de Alejandro Silva serán totalmente renovadas porque te entusiasma incluso. Porque va a entusiasmar a la gente, porque va a ser, las exigencias seguramente va a ser distintas para él. Le brillan los ojos por su pasado. Y ese ambiente le puede hacer muy bien si Alejandro Silva sabemos perfectamente si se autoexige, se autoexige y estando motivado, bien, Ariel, tiene mucho todavía para dar. Tiene mucho para dar. No, deja de... bien, mira que no fue fácil. Vamos, audio WhatsApp, 0972737330. No, quiero hacer una pregunta más, Ariel. Ariel, ¿qué te parece este medio campo? Los tres que hablamos siempre, Bobadilla, Fabricio, Peralta y Wilder Viera. Ale Silva un poquito más a la derecha, Cecilio a la izquierda y un 9. ¿Qué sería, Churín? Entusiasmaría a la gente. Si en el rival de siempre es mejor esa revancha, que uno rápido quiere. Y bueno, si seguramente les toca la oportunidad de ellos pasar a la verdad de enfrente, como se dice, seguramente ellos van a aceptar porque el fútbol es momento, yo creo que cada año que pasa ya no es más como antes que vos decís, no, yo no voy a jugar ahí porque yo soy tal club, no. El jugador siempre tiene que buscar ir donde seguramente le van a dar su lugar. El propio Ariel fue el que le hizo ya la pregunta más o menos como para que... Bueno, porque allanó el camino Wilson. No es que nació así, se forzó la situación. 0972737330. Dale, dame como muestrario, por favor. Bruno, bate con amigo. Yo voy a pata Olimpia en la jugadora, voy a pata Cerro, ¿verdad? Olimpia le saca a Tito, Ale y Otálvaro, pero nadie se acuerda de Walter González y ese Brian Montenegro. De tabú mi maleta ya. Pero que se vaya Cerro, a Libertad, donde quiera que se vaya. Estoy dolido, hey. Todo el año se pasó farreando y caminando dentro de la cancha. Eres yape. Bruno, Cerro tiene todo cubierto de ese puesto. Lo que es la casi por sí allá, ¿no? Cualquier cosa de ese tapado va a hacer contarle que no me gusta la casi. Brunito, que se vaya donde quiere que se vaya, realmente. Nadie le va a extrañar. Nosotros los olimpistas le extrañamos a Almeida, a Talavera, a Monzón, Ruiz, Alberto Monzón, a Amarilla, a Samaniego, a eso sí le extrañamos. A estos jugadores mercenarios que vino solamente a burlarse de Olimpia, que se vaya donde quiera.
Inmobiliaria Raíces S.A. Nuevo lanzamiento, barrio Loma Verde, ubicados a lo largo de la ruta Itá-Itagüí, a pocos minutos del centro de la ciudad de Itá. Garantiza servicios de primera calidad como suministro de agua potable, instalaciones eléctricas seguras y calles completamente empedradas. Adquirí tu lote en Loma Verde. Cuotas desde solo 430.000. Contacta con Raíces al WhatsApp 0982 598 302. Inmobiliaria Raíces S.A. Allá, Bruno, de Argeleste, o sea, ¿cómo así le vas a tratar a tu compañero? Déjale hablar, o sea, qué puta, qué pesado que o sea, y vos como vas a hablar de tu Olimpia, o sea, suspender, no tenés que hacer así con tu compañero, o sea, ¿por qué le querés hacer, poner en bala a tu compañero? O sea, no tenés que hacer así, Bruno, o sea. Bruno, 49 minutos del segundo tiempo, Bruno, penal para Cerro, 0-0 tal partido ahí, Bruno. Ale Silva con la número 3. Gol, la pica, el loco Silva. Vas a gritar como loco su gol, Bruno. En la cancha de Olimpia otra vez. Hola Bruno, Tojo, pan de México, José Javi, guiando a Levey, no Olimpia cuando a Levey, no me lo puedo chica. No ves cómo era el Willy Mendieta, vaya, no. ¿Hace cuánto días se fue Libertad y todavía no hizo nada? Bruno, super clásico, Cerro Olimpia, gol de Alexandro Silva con el saltito de canguro. Ay, toda su acá. Bruno, ¿qué tal? Yo no creo que el hincha de Cerro le quiera a Alex Silva en Barrio Obrero. Y otra cosa, Fabio, ella enamorar a Alex Silva una semana, no corresponde, pero sí se pasaron farreando a estos jugadores en estos últimos meses y no clasificaron a Copa Libertadores. Es tanto romanticismo. José Saturnino Cardoso, ¿cómo estás, Pepe? Gusto saludarte. ¿Cómo andas, ídolo? Gracias, Bruno. Bien, ¿cómo andamos? Tarde, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bien, bien. Te lanzo la primera pregunta, Pepe. ¿Vos crees que el fútbol a veces es ingrato con ustedes, los jugadores? Algunas veces sí, el fútbol de repente te da una lección y uno tiene que aprender, ¿no? Saber que hay momentos que hay buenos momentos y malos momentos, ¿no? Y muchas veces el fútbol te castiga también. Y en el buen momento todos están. Lógico, por eso uno tiene que tener un equilibrio como jugador, saber que el fútbol es así, la vida es así, entonces tiene que tener un equilibrio, no cuando uno está pasando por un buen momento hacer caso a todo tu entorno, ¿no? Eso es lo que normalmente le vuelve loco a los jugadores. Cuando uno está seguro y capacitado de lo que está haciendo y convencido de lo que hace y saber que para eso estamos, uno tiene un equilibrio y aguanta los malos momentos también, porque no siempre vas a jugar bien. Pepe, ¿cómo viste a nuestra selección en la derrota ante Colombia? La verdad que futbolísticamente mal. El primer tiempo fue la verdad desesperante porque se vio un equipo muchas veces sin ideas, sin rebeldía de ir a buscar un partido, en donde Colombia sabemos perfectamente lo que tiene siempre, ¿no? Colombia siempre se caracteriza por tener muy buenos jugadores técnicamente muy capacitados, técnicamente que si lo dejas jugar te va a pintar la cara. Entonces fue lo que pasó. No desesperamos porque Colombia empezó a tener la pelota. A partir del gol Colombia manejó el partido casi todo el primer tiempo, y no solo manejó, sino que nos hizo ver muy mal. Nos hizo ver muy mal en la posesión de la pelota y en la llegada que tuvieron, porque ellos podían haber metido 3-4 goles en el primer tiempo. No lo aprovecharon, pero fue desesperante ver uno. La verdad que yo me quedé muy preocupado, no por muchas veces por el resultado, ¿no? Porque de repente puedes perder, el juego es así, el fútbol es así, pierde, gana, empata, pero la forma de cómo se perdió y no vi nunca una rebeldía de parte del equipo.
Pepe, ¿por dónde pasa esto? Es un tema ya hasta, si se quiere, psicológico, los jugadores, el querer hacer bien. Ayer Romerito fue muy lapidario, dijo, ñande penení, anda ya valey, no valey, o sea, hablando mal y pronto, así nos dijo Romerito textualmente, que no valen los jugadores, que son penení, no. Y eso es muy preocupante, Pepe. ¿O vos no compartís esa idea? El fútbol tiene esas cosas, Bruno, usted tiene su idea, su forma de ver, por eso es lindo el fútbol. Todos pensamos que tenemos la razón porque así es, porque podemos opinar, podemos analizar y al final uno queda con su idea, ¿verdad? Muchas veces uno, como somos gente de fútbol, tenemos que saber o analizar a partir de los resultados, a partir del proyecto que uno pueda tener, porque esto no fue el martes, Bruno. De ahí cada uno tiene su opinión de cómo puede criticar al equipo, que siempre es lindo el fútbol por eso, ¿verdad? Yo siempre dije, Bruno, y ustedes no me van a dejar mentir, que era preocupante el fútbol de cómo veníamos jugando. No lo digo ahora, siempre. Yo muchas veces he recibido crítica en Paraguay porque supuestamente soy un crítico de lo que pasa. Es que si no criticamos y si no tratamos de mejorar, no se va a lograr el objetivo, Bruno. Y ya llevamos 3 mundiales consecutivos sin ir y seguimos a ese camino y nadie hace nada, Bruno. Nadie hace nada, seguimos igual, sin ideas, seguimos igual, no hacerte fuerte de local, seguimos con la misma, sin un proyecto serio, sin un proyecto en donde pueda convencer a la gente, sin un proyecto en donde se vea un crecimiento a nivel futbolístico. Ustedes que viven todos los días ahí, no me van a dejar mentir, no. Vemos la Copa Libertadores, en la Copa Sudamericana, el equipo paraguayo casi no pasa. Eso es preocupante. Eso es preocupante, y anteriormente llegaba Nacional, te llegaba, no sé, Olimpia, que casi siempre pelea. Guaraní mismo. Por la jerarquía, por lo que representa Olimpia, Guaraní. Cerro. Hoy en día no peleamos, pero no. Cerro llegó, ¿te acordás que con Astrada había llegado a una semifinal en 2011 de la Libertadores? Sí, me acuerdo, Bruno. Sí. Pero es preocupante, Bruno. ¿Pero qué hacemos? No tenemos jugadores jóvenes, se trabaja poco, tenemos poca idea, no se juega al fútbol. Y a mí lo que me gusta es analizar eso, Bruno, ¿me entiendes? A partir de ahí es que si uno está capacitado de jugar en la selección, otros sí, otros no, es cuestión del técnico de quién le gusta o no le guste, qué sistema va a implementar en la selección, cómo vamos a jugar contra Colombia, cómo vamos a jugar contra Uruguay, contra Argentina. Eso es cuestión y trabajo del entrenador que está en ese momento en la selección. Pero hay que también darle material humano para que la selección se pueda ir creciendo y clasificar. Pero aquí los responsables somos todos, a partir de la cabeza, porque yo creo que no han tomado una buena decisión la gente que está arriba. Al no tomar buena decisión, ahí están resultados. José, ¿crees que este plantel es limitado, por eso estamos estancados siempre, no hemos avanzado de ninguna manera y parece como que vamos resignados a pelear contra Perú, Bolivia y Chile, los peores equipos de Sudamérica de este momento? Y es lo que es la cara que mostramos. Al final el resultado está ahí. La forma y el estilo me parece a mí no ha sido lo correcto. ¿Por qué? Porque no hemos conseguido resultados. Entonces tenemos que asumir muchas veces responsabilidades. Al final la gente cuando está ahí arriba y lo critica, cree que porque lo hacemos porque no nos cae bien o porque hacemos porque estamos solamente para criticar. Lo que hacemos es para que podamos mejorar. Una vez se da una opinión, algunos como somos parte y fuimos, a lo mejor dimos nuestra pequeño esfuerzo de lograr cosas importantes en nuestro fútbol,
muchas veces el camino que vivimos fue increíble porque y de repente sabemos qué hay que hacer para que podamos volver a retomar y que la gente nos vuelva a respetar en Sudamérica. Hoy en día las selecciones juegan contra Paraguay y sabe que va a ganar. ¿Por qué? Porque ya no hay carácter, ya no hay personalidad, ya no hay jerarquía, ya no hay fútbol. Porque de repente con la idea que uno pueda tener y el análisis que uno pueda hacer es a partir del juego que uno demuestra, ¿no? En el fútbol nadie puede esconder nada. Seguramente los rivales nos estudian también a decir, ¿sabes qué? Ellos sufren jugando de local, porque al final lo que demostramos es la estadística que hay. La estadística está ahí. Hemos ganado muy poco partido de local. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué hizo Colombia la vez pasada? Hizo el gol y te esperó la mitad de la cancha, ¿no? A ver qué hacía Paraguay. Colombia recuperaba la pelota y empezaba a tener la posesión de la pelota y nosotros no empezamos a desesperar. ¿Por qué? Porque no hay una idea. Yo siempre digo que el fútbol se juega con la pelota. El que no tiene la pelota va a sufrir. Pero puede ceder la iniciativa al rival, le puede dar la pelota al rival y a partir de ahí empezar a presionar, a tratar de recuperar y contraatacar. O sea, la idea que pueda plantear el técnico, ¿no? Pero nosotros no tenemos un plan, no hay un plan estratégico, no se ve a qué jugamos, qué hacemos. Antes tenía claro, ¿no? Paraguay te esperaba, aprovechaba una pelota parada, a partir de ahí empezamos a trabajar todos, era 11 que cuando no teníamos, todos corríamos a recuperar la pelota. Cuando teníamos, intentamos administrar un poco mejor y te contraatacaba y te hacía daño. ¿Me entiendes? Hay un plan. Sin embargo, ahora vos ve a la selección y dice, ¿qué hace? ¿Qué jugamos? ¿Espera, no espera? ¿Tenemos la posesión? ¿Salimos jugando? ¿No salimos jugando? ¿Tiramos pelota larga? ¿No recuperamos? Cuando tiramos pelota larga perdemos. Me explico. Entonces, seguramente los rivales también estudian y decir, ¿saben qué? Va a Asunción, deja que ellos salgan, se desesperan, no tienen un plan y a partir de ahí manejamos nosotros la pelota, ¿verdad? Eso es lo que yo veo. Y demostramos, no le ganamos a Perú de local y fuimos a Venezuela y perdimos, ¿no? Le ganaba a Bolivia yendo hora a Bolivia, y pedimos hora. Después perdimos con Argentina, que normalmente son puntos perdibles cuando uno analiza una eliminatoria o cuando uno empieza a planificar una eliminatoria, es punto perdible en Argentina, y de repente puede lograr un punto como conseguíamos nosotros, perfecto, pero normalmente son puntos perdibles en Argentina, que después te llega equipo que tenés que ganar. Entonces lo que yo veo que no hay un plan muchas veces. José, visitaste Argentina, viendo lo de Chile, estaba para ganar a Chile si había un equipo más importante, porque Chile está mal. Hablaste recién de las malas decisiones que toman los de arriba. ¿A cuál te referías? ¿La de los cuerpos técnicos, los últimos contratados? ¿A cuál? Y la decisión que se tomó con los mellizos. Lo que tuvieron 7 meses sin hacer nada, cuando arranca la eliminatoria los corren al segundo partido. ¿Sí? Significa que haya una duda, ¿no? Claro. O sea, no estaba convencido de su trabajo. Al no estar convencido de su trabajo, córrelo y empieza a arrancar la eliminatoria con otro entrenador. ¿Me explico? Entonces, no quiero quedarte bien con la gente cuando ya empieza el torneo. Arranca mal, es lo que yo siempre critico de nuestro fútbol. ¿De los clubes? Te contratan y te corren. Los clubes te contratan y te corren al tercer partido o al segundo partido. ¿Me entiendes? Y todavía no le pagan a los entrenadores que le corren. Y contrata 4 entrenadores en cada torneo. Eso es ridiculez. Eso es porque no hay un plan estratégico de parte de la gente que está encargado de tomar decisiones. O sea, si ya contrataste a un entrenador, respáldalo, pero primero vea el plan que tenemos nosotros como institución, qué queremos, qué vamos a buscar, vamos a darle oportunidad a los jóvenes, vamos a hacer un proyecto a querer ir a la Sudamericana, a querer ir a la Copa Libertadores, vamos a proyectar a competir contra Libertad Cerro Olimpia, vamos a proyectar a tener un equipo de un plantel joven, para tratar de proyectar a los jugadores jóvenes, a lo mejor a Olimpia, Cerro, a Libertad, o vender jugadores afuera. Esos planes no existen en Paraguay, ¿entiendes? O sea, que porque está en primera división puede competir con Libertad, Cerro y Olimpia, no se puede. O sea,
no sé si me explico. Y corren el entrenador al segundo o tercer partido, diciendo que el culpable es el entrenador. Y a mí me ha tocado dirigir en Paraguay, muchas veces hay clubes que no tienen cancha para entrenar. Los chicos de la sub-20 no tienen dónde entrenar. No tiene balones muchas veces para hacer un trabajo técnico. Entonces nosotros no vemos eso. Al final lo culpamos directamente al entrenador y lo corremos. No sé si nos estamos entendiendo. O sea, yo decía, si ya tuviste una duda con el entrenador anterior, pues no sé quién está encargado en lo deportivo, la verdad, en la Asociación Paraguaya de Fútbol, ¿no? Tiene que haber alguien encargado de lo deportivo, otro de lo administrativo, gerente deportivo, gerente, tiene que haber de todo. Pues hay que analizar el trabajo que hace el entrenador, resultados, estadísticas, y si tiene tiempo de respáldalo, pero no puede correrlo al segundo partido de donde esperaste casi un año. Yo me quedé sorprendido porque digo, si te corren el segundo partido es porque ya tenía un plan B. Y al tener un plan B, ¿para qué le pagas 7 meses o 6 meses? Porque ella no contrata en ese momento un técnico a Garnero en ese momento y ya arrancaba con él la eliminatoria. Un proyecto mucho más serio, mucho más responsable, mucho más que uno pueda creer en ese proyecto. Pero a mí, como soy gente de fútbol, a mí no me vende esa imagen que hicieron. Está clarísimo. Pepe, siempre un placer charlar con vos sobre fútbol. Muchísimas gracias, muy amable. Un fuerte abrazo. Dale, gracias. Hasta luego. Gracias. José Saturnino Cardoso, exjugador de la selección paraguaya. Una cerveza fresca es mejor porque mantiene intactos su aroma y sabor. Pilsen, recién hecha desde 1912. Pollos Don Juan inaugura sucursal en Asunción con una gran variedad de productos frescos, congelados, elaborados y nuestra línea de pastas. Dirección, Avenida Artigas, esquina Coronel Manuel José, a 3 cuadras del Jardín Botánico. Comunicate con nosotros al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Llegó el Catedral Black, Farmacias Catedral, del 22 al 24 de noviembre. Descuentos imperdibles hasta el 60% y con todos los medios de pago. Aprovecha esta promoción y adquirí lo que más necesitas de nuestro sector de perfumería, solares, cosmética, cuidado personal, cuidado de la salud y mucho más. Hace tu pedido pasando por cualquiera de nuestras sucursales o al delivery 627-7000. WhatsApp 0982-927-610 y página web www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Estudia veterinaria en la Universidad Autónoma San Sebastián. Inscribite ahora y tenés 30% de descuento en la cuota. WhatsApp 0986-519-505. Matrícula exonerada para alumnos nuevos. Seguinos en las redes como @UAS Central, Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Saladix te da el pase para vivir el fútbol de la mejor manera. Participa por el sorteo de 2 salas 5 estrellas y 30 vouchers de 1.000.000 de guaraníes para que te suscribas a la plataforma que quieras. Envía Saladix al WhatsApp 0992-924-000 o ingresa a dondeverfutbol.com.py y entérate cómo participar. Sorteamos todas las semanas. Hay fútbol, hay Saladix. En Gas Corona, además de facilitarte las cosas, pensamos en tu seguridad y en tu comodidad. Por eso llevamos tus garrafas hasta la puerta de tu casa. Hace tus pedidos todos los días llamando al 021-238-6006, 0811-6666 o al asterisco gas, asterisco 427. También podés hacerlo ingresando a la web www.corona.com.py y completando los datos de tu pedido. Gas Corona, seguridad en la que podés confiar, ahora también en limpio. Bueno, quiero enviar un saludo al equipo del Foro C, que el sábado va a jugar un partido clave. Me dicen, es un torneo en donde al técnico ya le pusieron un apodo, se llama, en realidad sé cómo se llama, pero le dicen el Botellón Maldonado.
Así que un saludo para el equipo del Foro C. A ver cómo le va. Me dice que están para ser punteros y se van por la punta si es que ganan su partido del sábado. Entonces un saludo a toda esa gente. Entonces Foro C y un saludo para el Botellón Maldonado. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, y está instalada la incertidumbre y la polémica también en Argentina por lo de Lionel Scaloni, y ya inclusive hablan de que el técnico, que ya no se siente con fuerzas, decía, le falta energías para seguir en la albiceleste, ya tendría algo en el camino con respecto a un gigante europeo. El diario Sport asegura que es un firme candidato para desembarcar en la Casa Blanca. Bueno, Sport es un diario catalán, pero hablan de que ¿por qué no? Podría darse esto si es que Ancelotti deja el cargo para convertirse en nuevo entrenador de Brasil. Y siguen las especulaciones, qué es lo que está pasando, si hay un tema político de por medio, un desgaste con Tapia, lo que lo está dejando prácticamente afuera, al menos por ahora. A Scaloni se habla de que los jugadores también no quieren convencer, Federico. Sí, no, los jugadores dijeron, algunos hablaron y dijeron que lo iban a convencer. Y del problema político sí se habla. Estábamos hablando de la foto de Massa y también una respuesta de Scaloni cuando le preguntan sobre el tema de las sociedades anónimas que quería impulsar Milei y querían que critique, porque todo el fútbol argentino se puso en contra de las sociedades anónimas, y él dice que no está para hablar de eso, no tiene ninguna opinión al respecto. Fue muy criticado por la prensa kirchnerista, tal es así que estábamos mirando en Twitter que todos los clubes entre el jueves y el viernes antes de la elección sacaron un manifiesto en contra de las sociedades anónimas. Y cuando ganó Milei, el único club que lo felicitó fue Talleres de Córdoba. Después ningún club apareció. Entonces se está todo mezclado, ¿verdad? Y se sabe que Tapia es un militante más de la causa acá. Pero un país tan politizado como ese, no sería extraño que venga por ahí el tema de la duda de Scaloni de seguir por su relación con Tapia, que recordemos que hizo mucho para que el plantel, cuando volvió de Qatar, vaya también a Casa Rosada, y todos se negaron a ir. O sea, ya viene de arrastre de tema político al entre la selección y el presidente de la AFA. Cerramos hoy. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Y para estas fiestas, el recomendado especial es el Gran Pollo de Pechugón. Viene con un termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Atención, anda preparándote que este 24 y 25 de noviembre llega el Black Friday a Farmaoliva. Empezá a hacer tu lista de todo aquello que necesitas, porque los descuentos estarán increíbles y no te lo podés perder. Hasta el 70% de descuento en todas nuestras sucursales, con todos los medios de pago. O llámanos al 235-5000. Ingresa también a la web farmaoliva.com.by. Sentite mejor con Farmaoliva. 23, 24 y 25 de noviembre, Black Friday, Farmaoliva. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Otro brindis de fin de año, claro que sí. Y las bebidas, compramos el viernes con el 20% de descuento de Arete. Por supuesto, todos los viernes de fin de año son viernes de bodega en Arete. Vení a conectarte con la magia de las fiestas. Si sos socio de Universitaria y aseguras lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renova tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.by. Panal Seguros, sentí la confianza.
El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y en el Parque del Guairaya, en Villa Elisa, arranca esta fecha 21 del Clausura. Si me preguntan si puede haber descenso, hoy puede haber descenso. ¿Cómo puede haber descenso? Si Tacuarí le gana a Luqueño y Guaireña pierde de local su partido enfrentando a Resistencia, que ya está descendido. Así que vamos a ver cómo va todo esto que tiene que ver con la permanencia. 2 buenos partidos. ¿Se juega? Sí se juega. Ya no hay lluvia. Me decían que en Villarrica está todo bien. Llovió toda la mañana, pero ahora ya se calmó. Que la cancha está bien, del Parque del Guairá. ¿Vos tenés tu contacto ahí? El canchero no tu contacto, ¿no? No me decían que hablamos de campo de juego, él tiene la posta. Sí, estaba hablando, me decían que está bien. Yo no veo tan bien, ¿verdad? La cancha para lo que va a ser el viernes, principalmente Copa Paraguay, le falta. Por lo que vos contabas sobre la combinación, el Regi habrá tenido que incentivar a la gente de Resi. Seguro. Resi ya no pelea por nada. Resi no tiene nada y Luqueño tiene la Copa Sudamericana. Claro, está la pelea de por medio ahí porque Luqueño necesita ganar para ir asegurando ese puesto, recordando que a 3 puntos de Luqueño está General Caballero, que juega mañana ante Ameliano. Viene hasta Villa Elisa también General Caballero, que pelea la permanencia a 1 punto. Prácticamente ya resuelve la situación. Sí, pero vos te resolver la América era así el año pasado, ¿verdad? Exactamente. 1 punto y no sacó ni 1 punto en los últimos 4 y se fue. Así mismo es. Y para ir cerrando, vamos a escuchar lo que decía Ale Silva. No le gustó mucho la manera en que Olimpia comunicó a través de redes sociales su salida del equipo franjeado. La verdad, me duele la manera en que se me despide, ¿no? Con un comunicado a través de la cuenta del club, a falta de 2 partidos todavía para terminar el torneo, y con contrato vigente todavía no, porque yo tengo contrato hasta el 31 de diciembre. Esta mañana vino Chiqui, la verdad que espectacular cómo me habló, lo que me dijo, y vino de frente, por lo menos a decirme que no iban a contar conmigo. Por lo menos él tuvo el valor de decírmelo personalmente. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Con Visión Banco aprovecha todo el año este beneficio en la capital del verano. 25% de descuento todos los sábados y domingos con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión en locales gastronómicos, hoteles, supermercados, farmacias y mucho más. Conoce las bases y condiciones y todos los locales adheridos ingresando a www.visionbanco.com/territorio Visión Banco. Visión, más digitales, más humanos. Llegó el Black Friday a Inverfin con hasta el 70% de descuento de otra galaxia. Electrodomésticos, celulares, motos y más a precios que no podés dejar pasar. Aprovecha las increíbles ofertas en tus productos favoritos por todo el mes de noviembre y visita tu Inverfin más cercano para descubrir la gran variedad que te espera. En Inverfin hacemos de tu espacio un hogar. 0972-730-730. Amigos y amigas del WhatsApp. Aupe Brunito, Mateco, amigos, por el aporte espectacular, la programación como todos los días. Bruno, que se vaya, le Silva, que se vaya. Yo tengo una amiga íntima, muy cercana, que se le farrea, ¿verdad? Se le farrea ahí con Ale Silva, me cuenta, y que chupa como... Qué buena crítica de Cardoso, che. Qué bueno, qué gusto da escucharle a Cardoso así, Pepe. Por sobre todo habla del proyecto, ¿verdad? En general, y del fútbol paraguayo, que no todos los periodistas presionan, que es un fútbol mediocre, réfere, todo, desde la cabeza hasta el último, puro negocio nomás es, y no se forma. Buen día, Bruno, el aporte de Campo 9, así se habla Pepe Cardoso, se gusta la unión, está periodista en la peña ni maya belle, y paiteco, en la peña completo, pues.
Eso es Robert Harrison. Hace alpin. O Montajau directo. Ango paraguayo para eso le hizo lo pego para eso de maja. Con ahí para te me pe la repetiste ya sacas por ahí para te la completo. Va está los muchachos. Hola por de me hago la tiempo la Ale Silva o mi otro jugador ve. Acá si ande patrón, ya andemos no. Wow, que oye, despedida ne ya pota para carta entero. Hola Bruno, buenas tardes. Sí, está muy bien la decisión de nuestro presidente del Club Olimpia, queridísimo. Sí, se tienen que ir todos ya. Suficiente. ¿Cuántas veces ya le criticaban a Tito Torres, Ale Silva? Ya no me vemos y valemos. Muchísimas gracias por los servicios prestados. Y no sé si hay otra forma de echarle a una persona, ¿verdad? Despido. No existe una buena forma de hacer un despido. Siempre va a ser malo. Un despido siempre es malo. Pero bueno, muchas gracias y hasta luego. Gracias Ale Silva y Tito Torres. Bruno, se va Ale Silva a Cerro. Cerro llega a la final de la Libertadores. Penal para Cerro y chuta. Y mete. Cerro campeón de la Libertadores le gana a Palmeiras o a Flamengo. Qué locos. Y bueno, la ilusión nunca hay que perderla. Vení al Shopping Mariscal y disfrutar de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. Llegó el Black Friday a Sueñolar con beneficios imperdibles. Aprovecha el 45% de descuento, más 10 cuotas sin intereses en somiers, livings y muebles nacionales y 20% off en productos importados seleccionados. Todo con nuestra financiación propia y pagando tu primera cuota a los 30 días. Contactanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y en nuestras tiendas Sueñolar. Sueñolar, sentí tus sueños. Yo creo que los tres jugadores se merecen un poquito más de respeto, pero igual ellos también no hicieron, estos últimos 6 meses no hicieron la diferencia. Entonces está bien que no se les renueve el contrato, pero podría ser diferente, así como dijo Pitoni. Pero bueno, está ya. Bruno, espectacular. Pepe Cardoso, espectacular. A felicitar sobre Bruno. Con Pearupi la selección y la técnico Jaguar la selección mía porque es y paitela y carácter no me y la me culo a Bepe. Realmente Bruno para mí es una falta de respeto hacia el profesional. Como dijo Wilson Pitoni, creo que tendría que haber terminado el contrato y entre 4 paredes solucionar los inconvenientes que surgió durante toda su estadía por el club. Yo creo que se merecían ambos, o sea, los tres, salir por la puerta grande. Bruno, a Ale Silva lo que le fundió fue, él dijo públicamente y no quiso mostrar los 3 dedos del Olimpia. Siento que el presidente o Jape o no y 3 dedos. Y eso le fundió a él. Bruno, ya sé que ya pasó el tema de la selección, pero nosotros estuvimos en platea VIP y eso fue artificiales y las bombas, eso muy peligroso, ¿verdad? Eso no tiene que volver a hacer. Nunca se hizo dentro de la cancha eso. El resto de las chispas y todo lo demás, la bomba se caía todo sobre la gente. Y estábamos llenos de criaturas y muy peligroso. Y esas llamaradas que de repente prendían también. Qué peligroso, hijo. Eso no es para un estadio tan chico como este, ¿verdad? Nunca se explotaron bombas dentro del estadio. Qué locura. Bueno, abrazos. ATR con Flow, podés tener Tigo por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Experimenta la innovación con la Ford Territory. Por solo $270 al mes obtén una SUV que fusiona tecnología de vanguardia y máxima seguridad con características avanzadas y sistemas de asistencia. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contacta
Contactanos al 021-671-900 o visitanos en el Showroom Ford sobre Avenida España Casianov para obtener tu Ford Territory. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. Hola Bruno, yo lo que voy a decir que han hecho mal en despedirle a los jugadores que han dado títulos, despedirle así por internet, despedirlo. Le tenía que haber despedido bien, sí, está bien decirle muchas gracias, pero despedirlo bien, porque ellos no han hecho mal su trabajo, le han dado títulos y títulos. Gracias. ¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Probalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Uno de sus productos estrella de Ochi, el sabrosísimo cuadrado C, más conocido como fiambre primavera. El fiambre con verduritas deliciosas, frescas, para sándwiches, para tartas o como las prefieras comer. Se presta para un montón de recetas. Con Ochi tenés todo listo. Productos Ochi, lo mejor. Concubinos, matrimonios, novios, no importa la etiqueta, lo que importa es el amor. Por eso Salud Protegida te trae la promo parejas, 10% de descuento con cobertura odontológica incluida en el plan. Otros beneficios: contrata ya tu plan Privilege llamando al 021-319-0000. ¿Probaste el pack Fortine etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. ¿Cómo están? Un saludo a la mesa. Yo al principio no estaba de acuerdo con la postura de Federico, pero pensando bien tiene razón. Porque estas publicaciones hacen para quedar bien con los hinchas, para quedar bien con los simpatizantes. Y denota que no tienen carácter. Porque tendrían que haber esperado que termine el contrato, no le renovaban y ahí en todo caso avisaban que se finalizaba el vínculo y se bancaban la puteada. Si para eso son dirigentes. Pero lo que pasa son unos cagones, pues quieren quedar bien con Dios y con el diablo. Esa es la cuestión. Buenas tardes, Bruno, y a la audiencia. No es la manera de despedir jugadores. Un club chico no hace eso, y menos un club grande. Es sentarse a hablar y decir las cosas de frente. Hola Bruno, ¿qué tal? No, Ale Silva ya no da más para Olimpia y tampoco para Cerro. Cerro necesita un jugador joven, con hambre de gloria. Y Ale Silva ya creo que está ya muy gastado ya. Como olimpista yo digo que a mí no me molestaría que se vaya a jugar en Libertad, ni en Cerro, ni en quien quiera. Total, Olimpia ya le tuvo a Ale Silva en la mejor época. Ya que juegue con Cerro ahora no va a hacer que no olvidemos que el tipo ya nos llevó a finales de Libertadores, que metió goles, que salimos campeón. Así que el tipo es libre de elegir dónde ir a jugar. Bruno, en Cerro está estrenando un jugador español, Pirocano Gómez se llama, y juega en el puesto de Ale Silva también. No sé qué va a pasar si es que Ale se va en Cerro. ¿Cómo estás? Gerardo Figueredo, Móvil X-Free, APF, ¿cómo estás? Bien, Bruno, saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. Efectivamente, aquí, oficinas de la Asociación Paraguaya de Fútbol, reunión con el presidente Robert Harrison y los presidentes de Primera División. Están presentes, me decía, entre otros, el presidente General Caballero, el presidente de Cerro Porteño. Llegamos, estamos aquí en el predio de la APF, pero fuimos
cordialmente invitado por el encargado de prensa de la APF a retirarnos porque no hubo ninguna convocatoria para prensa. El tema que están tocando es sociedades anónimas en el fútbol, el presidente Robert Harrison y los presidentes de Primera División. Además, habían recibido la invitación de la senadora Lilian Samaniego para una audiencia pública el martes a las 10 horas en el Senado. El tema principal, repito, las sociedades anónimas en el fútbol, Robert Harrison y los presidentes de clubes de Primera División y también el campeonato de la próxima temporada. Pero vamos a ver en qué termina todo esto, porque fuimos invitados cordialmente a desalojar este sitio porque no fue convocada la prensa. Bueno, gracias, muy amable Gerardo. Hasta luego, igualmente. Adiós. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Y yo creo que Alex Silva y Tito Torres y otros jugadores dieron mucho por el club, pero también ellos no jugaron gratis, ellos dieron demasiadas cosas al club, es cierto, pero tuvieron también momentos muy lindos, alegrías, tuvieron un sueldo, un super sueldo. Yo creo que eso ya basta como para que uno pueda estar bien. Si uno lo que hace es trabajar por un sueldo, ellos tenían un sueldo y aparte de eso ellos eran ídolos, eran tratados bien. Yo creo que se le acabó su tiempo y listo. Muchas gracias. Yo soy ferrista y la verdad que también estamos acostumbrados a que la dirigencia no sepa valorar o no sepa agradecer a ciertos jugadores. Hay formas y formas. Y en el caso de Silva, específicamente, así como algunos jugadores de Cerro que también hicieron muchas cosas por el club, no se lo despidió como corresponde. Por más que no tengan el mejor momento ahora, no parece la forma, no es la forma indicada. Bruno, al fin la pegó el pelado vende humo de Cardona, o sea, al fin a lo bueno hizo por escucha. Ya era hora ya que se rajen los sindicalistas de Tito Torres, Alex Silva y compañía. Bro, Taro le siento mal porque él no entra en ese podio. Pero a mí me chupa un huevo si es que Alejandro Silva se va a Cerro, porque no, yo no le considero tan ídolo legalmente a él. Y no creo que sea como Roque. A Roque sí nos dolió, pero lo de Alex Silva no creo que nos duela tanto. Y Cerro asegura un paquete más y un sindicato más ahí en el plantel. Eso es lo que va a asegurar Cerro. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Hierropar, Lactos Trébol en apoyo a los atletas del Comité Olímpico Paraguayo. Lanza una edición limitada de su yogur con proteínas en 3 exquisitos sabores. Alimenta tus ganas de superarte con el yogur Whey Protein y Solere de Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Lactos Trébol, nutre tus emociones. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Campana. Sanatorio San Sebastián. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? El presidente tiene todo el derecho de no renovar los contratos a los jugadores, pero esa no era la forma. Los 3 jugadores colaboraron
en gran manera que Olimpia gane copas. Alejandro Silva jugó una final de Libertadores, hizo un gol en la final de Libertadores y no era la manera. Tenía que haberle dejado jugar los 2 partidos restantes, hacerle una despedida digna. Se puede estar o no de acuerdo cómo juegan, cómo jugaron los últimos tiempos, pero no era la forma. Olimpia no es un club chico y no debió ser esa la despedida para los jugadores. Inmobiliaria Raíces S.A. Nuevo lanzamiento en barrio Loma Verde, ubicados a lo largo de la ruta Itá-Itagua y a pocos minutos del centro de la ciudad de Itá. Garantiza servicios de primera calidad como suministro de agua potable, instalaciones eléctricas seguras y calles completamente empedradas. Adquirí tu lote en Loma Verde, cuotas desde solo 430.000. Contacta con Raíces al 0982 598 302. Hola, buenas tardes, Bruno Pon y compañía, Cardenal. Acá desde Valencia, España, te saluda Aníbal Smith, olimpero a muerte. No, los jugadores y dirigentes vienen y van. El tema es el club y el escudo tiene que respetar. Yo estoy en contra siempre del mal despido, pero pensemos un poco nomás. El Real Madrid, ¿qué hizo con Iker Casillas? Número 1, ganó todo lo que tenía que haber ganado y se fue por la puerta de atrás. Mismo Cristiano Ronaldo. ¿Y ahora dónde están? Cada uno en otro club, y el Real Madrid, ¿qué? Ya ganó otra Copa, otra Champions con Courtois. Ahora viene Camavinga y el número 5 que va a ser una estrella, y ya está. El Olimpia es así, tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Si ya dieron todo lo que tienen que dar hasta ese top, ahora cambiar y empezar de nuevo. A ver, Bruno y compañía. No, estaba pensando ella después de jugar ya que esa moda. Yang tu ya yang mombo ma wile sayo sea yang mombo de ma ese tu ya si pu papá ese sea donde que ni reba ya da usted esa me romerito ni nada. Bruno, ¿qué tal, Bruno? Saludos a la mesa. Si quiere venir Alex Silva a hacerlo, va a ser bienvenido toda la vida. Bienvenido, ya está en el medio campo. Alex Silva, Piri da Mota o Ailla. Qué bueno. Buenas tardes, Bruno. Exactamente, no es así de despedirle a los jugadores. Hay que ser agradecido en la vida. Y Ale, Tito Torres y los demás hicieron muchísimo por el club. Muchísimo hicieron por el club y hay que ser agradecido a ellos. ¿Qué tal, Bruno? Ustedes son el programa más escuchado, Bruno. Hagan un seguimiento al tema de la SA en el fútbol, Bruno. Eso es peligroso. Yo veo mucho fútbol argentino y programa argentino y allá no le va bien, Bruno. Los clubes independientes, creo que hay, no sé si Racing, no, hay varios clubes que tienen ese, ahí no les va bien allá, Bruno. Es todo un negociado y acá muy rápido se está instalando eso y los políticos parece que tienen más interés y sabemos bien acá cómo los políticos van donde está el dinero. Y con lo malo que está nuestro fútbol, no sé si eso venía a empeorar más otra vez. Está en la mesa de Carinal Deportivo. Y amigo, como todo en esta vida, los jugadores tienen fecha de caducidad también. Y ya pasó su época. Alex Silva ya está en otras cosas, es influencer. Tito Torres también. O tal, no está más concentrado, ahora se viene muy lesionado, no juega luego, está en baja. Y bueno, ¿y qué le vas a hacer, amigo? Ya no está más para la alta competencia. Ahora, si vos me decís para el torneo local, tal vez, ¿verdad? Pero ya no da más. Hasta ahí llegaron. Atención, Federico va a hacer un adelanto. Poneme la música. Más que adelanto es una información que tiene que ver con los despedidos. Atención, ancho perfil. Los despedidos. Ancho perfil. Viste que ahora pasan también ellos la cortina, igual unos imitan. Federico, a vos te imita. ¿Pero qué tipo de información pasa, Dieguito? Me imita también a mí. Atención, exclusiva, vos más importante, vos, la noticia exclusiva. Ciencia oculta. Así se burla nosotros. Ayer vos sabés que Diego Marini nos atacó asquerosamente. ¿Sabes qué dijo? Que si agarramos para alguna llave cruz, si agarramos para alguna pinza, ese que tiene dos gomas ahí en la, ese es pinza. Decía, como tuvimos en EFRI haciendo la cobertura. A mí me dijo lo mismo, me quiere hacer, me dice que canear con eso, le dije que es todo computarizado ya.
Que hizo la pinza en su comería ahí en su barrio. No, ahí no es más ni pinza. Ahí, claro, apretan un botón ya y se rió. No tuvo otra que reírse. Bueno, atención. La historia de los despedidos. A ver, espera un ratito. El día después de la despedida a través de Twitter. Espera un ratito, Federico. Exclusiva. Tiene que ver con los despedidos. Los despedidos. El título es El día después de los despedidos. De los despedidos. El día después de los despedidos. Uno de ellos agarró y dijo, así que me despiden. ¿Y quieren que vaya a entrenar? Uno no se presentó esta mañana. Uno de los despedidos ya no se presentó. No se presentó, no. Damos nombre y apellido. Y ese tono que le puse creo que... una pista... Alejandro certera. Silva. Alejandro Silva no se presentó esta mañana. Alejandro Silva ya no se presentó hoy a la práctica del Olimpia. Lo está adelantando Federico Arias el día después de los despidos. Foto de Alejandro Silva vía... Sí, Federico, claro. ¿Entendés, Manuela? Dos. Capítulo 2. No, los dos restantes despedidos. Iván Torres y Otálvaro. Sí. Luego se presentaron, pero uno no entrenó. ¿Quién, Tito? Iván Torres. Tito Torres no entrenó, segunda Pregunté parte. el motivo, me dijeron... No sé cuál es el motivo, pero el único entrenador de los despedidos es Otálvaro. Ahí está, capítulo 3, el único que entrenó Otálvaro. Para hacer una reseña, señores, en todas las redes, atención. Mira, pues, el día después de los despidos. Uno no se fue, dijo Alejandro Silva, corte de manga. Acá que me voy a ir. Sí. No, eso no pongan en redes, eso no. Esto es descripción en radio. No se presentó, nomás se ponen. No se presentó. Bueno, entiende ya la gente. Bueno. Tito Torres se presentó, pero no entrenó. Y el único que entrenó, Sergio Otálvaro. Así están las cosas en Olimpia. Lo adelantó Federico Arias. Ancho Perfil, acá la tenés. Acá me pone... Exclusiva. El responsable de Ancho Perfil niega la acusación. No es cierto poner. ¿Quién? Esa parte final, la cabeza de Ancho Perfil. No, la cabeza. ¿Qué están negando? No es cierto. No sé a cuál de todas se refiere. No, sí, nos dijo... Estuvo en el programa Efri, será que agarrar una llave. Vos no tenés hoy. Así con no atacó. Esa parte final, no en condice. Serio. ¿Y sabes qué? No, la llave cruz y eso. No, yo le veo. No, y para más, ¿sabes qué? Con Víctor Río. Leti no vino ayer. Habrá sido por fuerza mayor, supongo, ¿verdad? Pero siempre parece que falta bien el plantel. Y tipo Otálvaro, el único que entrenó. Tipo lo despedido. Ojalá que no pase nada. No. Porfa, toco madera. Se hizo la comparación nomás del tema de la presentación. Estamos en guerra, pero jamás. Ese programa tiene que seguir a como dé lugar, porque es un programa muy escuchado, hermano. Dieguito, Víctor. Con los tres. No me lo toquen, por favor. Sí, también, con los independientemente que son algunos vagos así de repente, que se lleva. Bueno, esa le decía Diego, le decía a... Vos estás cerrando algo de Ñalola, ¿verdad, Ariel? No. Porque ni bola, vos estás chateando a full. Estoy escuchando. No, que va a estar escuchando. Sigue el fin de semana tal. Estaba mirando la parte... Alguien escribe. La parte del calendario estaba mirando. El calendario. Sí, no, por eso. ¿Qué día cae 9, perdón? ¿Sabes qué le decía? Hacen buen acting radial. Y le dice Diego Marín, y le dice a Choco, pasame la pinza, que somos nosotros, ¿verdad? Ese que tiene goma los dos, en las dos manijas, ese es la manija, le dice, bueno, le dice, así con nos barrean, pues, como no vamos a saber lo que es una pinza. O sea que nos trata que nosotros nunca trabajamos en nuestra vida. Y dijo luego que si alguien nos regala martillo tiene que ser con ilustraciones. ¿De dónde se agarra? Acá me agrede directamente. Inventiva, vale. No, agrede directamente. Usted ve una llave cruz y es como a Drácula mostrarle un rosario.
Oye, trabajador. Sí, y yo, Marini, el Tranquilo. Sanjo. Sí, la Universidad Católica. Del Oye, Marini. Sanjo. Marini. Mopio, Dios, tú te das todo con tu cara hinchada y ya ganas 9. A las 10 un nuevo programa. Duerme en la siesta, déjate joder la ola, viejo. Dale, vamos, seguimos en guerra contra Ancho Perfil. Cargan Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy y disfrutar de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Bueno, vamos a volver en un momento con Gerardo. Hay reunión en la Asociación Paraguaya de Fútbol. Tema de las SAD sería. Sociedades Anónimas Deportivas. Sí, que está muy interesada la senadora de Samaniego. Samaniego, que también dice que le va a recibir a la gente del fútbol en el Senado. Está previendo... Sí. Es lo que contaba Gerardo, que sí. recibió la invitación. O sea, lo que debió haber hecho desde el vamos, que no hizo. Claro. Y ahora dice... El doctor Acosta es el único que hay, Porque y él dijo que iba a trabajar para la APF. No, que No, ya él está ya estaba trabajando. trabajando. Y bueno, Hace pero 2 años él está en el identificado con Horacio Carte también. Pero el Mucha proyecto gente de Samaniego, mucha gente, que es de... No, ya sé, pero mucha gente ve por el lado, ¿sabes? Como el tema de la política, ¿verdad? Por el lado de... el famoso de Carte, ¿verdad? Por ejemplo, Carte quiere comprar un club. Por eso digo que el único que hay que maneja todo es Acosta, porque si hubiera otro... Pero Ditore dijo abiertamente que Libertad se opone. Acá lo dijo. Ajá, sí. Pero la diferencia es que A mí ahora me está... ¿de dónde? Por ¿No será eso. que es Olimpia Cardona? Porque en algún momento me Cardona parece que sí es dijo. Olimpia el que quiere... Cardona sí, abiertamente. El único dijo que públicamente lo dijo fue Cardona, sí. Pero hace un tiempo, no sé si ahora se mantiene Con con esta esto, ¿verdad? figura y todo. Claro, lo que- porque este es el famoso, nadie va a querer quedar pegado con algo que va a ser, o sea, un disruptor que jamás se vio en el fútbol. Aparte, viendo un poco cómo viene la mano, es plasmar lo que se está haciendo en Brasil, porque por algo vienen la gente de Brasil. En a hablar Brasil con sí Samaniego. es SAF porque es fútbol SAF, nomás. es fútbol, sí. Porque Pero va a ser un golpe, un disruptivo. Como La otra vez fuerte el señor compró Sao Caetano, el rival de Olimpia, y le quiso cambiar el escudo. Y le vinieron los odios. Sí. Claro, la asamblea. El señor compró pero Sao ahí Caetano quebrado. Ahí a Sí. mí lo que me preocupa es que se pueden filtrar los famosos dineros sucios, negros, se pueden ir, hermano. Por querido. eso, en este país es complicado. Yo le invito a la gente que vean un poco esta serie en Netflix, miniserie en realidad, ¿verdad? El gen de, ¿cómo se llama? El ADN del delito. Del delito. ¿Qué pucha lo que ella hace referencia al asalto que hicieron a Prosegur? En Ciudad del Este. En Ciudad del Este. Sí. A la bóveda de Prosegur. No, es que un Prosegur robaron. Y ahí vos ves que pucha y después no hace falta. Acá convivimos con le mataron hoy a un ex guardia cárcel, a un director. Director. Sí. De ¿Verdad? penitenciaría. Que ya había sido amenazado. O sea que acá estamos un tema jodido. No sé. Me avisan cuando esté Gerardo de nuevo. El Al-Sadd de Qatar hizo la propuesta de subida al técnico Abel Ferreira de Palmeiras. ¿Va a participar del Mundial Al-Sadd? Gallardo ya se fue. Sí. Al-Sadd fue el equipo que dirigió en su momento Xavi. Le hizo la propuesta de Pero yo creo subida. que no están en el Mundial de Clubes. El club quiere transformar al portugués en el entrenador mejor pago del mundo. ¿Ah, sí? Superando a Simeone, Guardiola, Klopp y Mourinho. Según el jornal español, las negociaciones están avanzadas y la transferencia acontecería en 15 días cuando termina el Brasileirao. Abel Ferreira, el técnico de Gustavo. Y ya tiró la otra vez, y no sería extraño que lo lleve para Gustavo Gómez Portillo. Ya tiró, esta noticia es muy importante. Esta noticia es muy importante. ¿Vos leíste esta en el bloque internacional? No. ¿Y por qué, Fabio? No, porque acá a mí me envió el doctor Codas. Gracias que está enviando cosas importantes el doctor Codas. ¿Cuánto le van a pagar, Federico? No dice que lo va a convertir en el entrenador mejor Muy pago completa, entonces, y que le hizo la oferta de su vida, de su vida. Va a Porque ser- el sitio brasileño.
Porque la otra vez ya Abel Ferreira dijo lo que estaba cansado, que esto, que... Ah, mucho la cantidad de partidos ¿te que acordás? jugar, sí. Dijo que no. Cada Él, 2 días pero tiene que jugar. que vean su foto de hace 3 años atrás cuando llegó al Palmeiras. Bueno, ya este se está yendo La foto de Diniz él es muy, claro, él es muy crítico. O sea, la última vez dijo el tema una vergüenza lo de la CBF con el calendario del fútbol brasileño. O sea, él asume el rol que, por ejemplo, que tenía Garnero antes de tomar la selección. Razón, ¿eh? O sea, viste que es el más crítico. ¿Cuántos partidos juegan los Gustavo y compañía por año? Arrancando con el estadual. Claro. Copa Brasil. No, es una locura. Vos te vas a vacaciones a Brasil en enero y ya están comenzando a jugar los... Sí. 38 fechas. Maringá versus Operario. Sí, sí. 38 fechas del Brasileirão que arranca casi a mitad de año recién. 38 fechas del Brasileirão que arranca tarde. Y después todo lo que vos decís, y Copa todos Libertadores. tienen cuanto mínimo octavos finales de Copa Libertadores, llegan. Sí. Entonces, una cosa de loco. Está Gerardo Móvil, Free APF. Sí, señor, en pleno almuerzo ahora por parte de los presidentes de clubes, junto a Robert Harrison, el presidente de la APF. Me informaron que se encuentran presentes Zapac por Cerro Porteño, Cardona, el presidente del Olimpia, Rubén Ditore, presidente de Libertad, y el señor Emilio Daer, presidente de Guaraní, y entre otros también el presidente de General Caballero de Mallorquín, el doctor Julio César Aldama. Y vuelvo a insistir con este detalle, que el martes serán recibidos en audiencia pública en el Senado a las 10 de la mañana por parte de la presidenta, la señora Lilian Samaniego. Y que tampoco van a dar declaraciones a la prensa, llueve intensamente, nosotros estamos aquí en las afueras, tentando alguna posibilidad, porque esta arrancó a las 13 horas, pero ahora están almorzando y creo que se va a seguir extendiendo la reunión de presidente de clubes con Robert Harrison, presidente de la APF. Bueno, gracias Gerardo. Hasta luego, muchas gracias. Estamos atentos ahí, Gerardo, con toda la repercusión, por favor, porque... Yo trato de hacer memoria. Están todos. ¿Hubo alguna reunión en la que hayan estado... Cardona y Zapac? Sí. Yo no recuerdo. Pues ni siquiera esas de la televisión, esas de las extensiones. No, esas no. Por eso. Siempre uno de los dos está de viaje. Ahí. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia de León. 3 leones Fuego. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Y Areli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @gareliestructuras. Casa Marco para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. En Cambios Irendahué te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor llamando al 061-514-920. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera
Industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos de Frutica en el mercado. Naranja, guayaba, pomelo, murcuyá y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 13 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis. Génesis, agua mineral alcalina. Bruno. Acá me envía el abogado Codas. 3 millones de euros debe pagar el club que quiera romper el contrato de Abel Ferreira con Palmeiras, que ya hasta diciembre del 2024. Y dice el sitio, Palmeiras está confiado. Y el primero que le comenta abajo dice, 3 millones de euros para Qatar y gasta en el café de la mañana. Ayer terminó Boca Estudiantes, 2 goles de Bocelli. Sí. Y vos sabés que hicieron bien la campaña. Se apaga la luz, ponen 3 asientos en el campo de juego, a media luz, y bajó Juan Román Riquelme a hablar. Una nota muy buena. El tipo gritó, contó un montón de cosas, le acusó a Macri. Y en un momento dijo que el sponsor Qatar, el famoso 9 de Qatar, sí, le ofreció, le dijo, tiene que traer al 9 de la selección de Qatar para Boca, o si no le sacamos el sponsor. A las putas. Así, a ese nivel. Claro, porque sí, desde la campaña lo que